Renault, Cervepar, 110 años de historia. Supermercados Real, somos familia. Prosegur, seguridad de confianza. Coca-Cola, juntos salimos adelante. Salud protegida. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Auspician, Reintex, con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral. A la gran 7:30. Te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Estamos con Roberto Tiburón Torres. Estamos arrancando a través de ABC Cardinal nuestra programación. Y ya también en estos momentos estamos comenzando con ABC TV, la señal de ABC TV, que en un momento va a estar al aire con nosotros. Tiburón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, profesor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno. Un saludo muy especial para vos, para Fede, para Daniel, para todos tus compañeros y para la audiencia. Estamos a tu orden. Bueno, Roberto, preguntarte primero si estás conforme hasta acá con lo que ha expuesto cuando ya estamos al aire con ABC TV, con lo que ha expuesto un poco tu equipo, que hoy Nacional, San Lorenzo. Ya descendió, pero está peleando la liguilla. Estoy mirando la tabla, 11 puntos. Y San Lorenzo juega la última fecha con River. Ante River en el Gunter Vogel a las 19:30 el viernes. Bueno, no quedaste muy satisfecho con ciertas cosas, me pareció a mí en la conferencia de prensa, Roberto. Sí, la verdad que realmente nosotros en cada partido nosotros entramos siempre para dar lo mejor de nosotros, para ganar los partidos, los compromisos, más todavía cuando jugamos ante un equipo muy difícil, que es el último campeón, que es Cerro Porteño, ¿verdad? Pero muchas veces no se dan las cosas limpiamente por el tema de la confusión a veces de diferentes criterios que tienen los árbitros en cada partido, ¿verdad? Entonces a veces esas cosas nos sacan un poquito de nuestra casilla, ¿verdad? Pero yo debo entender y tengo que entender de que hay otra gente que se tiene que meter en esas cosas, en el tema del arbitraje, porque normalmente cuando nosotros queremos decir de nuestro lugar lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, muchas veces nos marcan, porque eso se siente cuando te tocan dirigir y lo que pasa es que nadie quiere salir a hablar sobre el tema, pero muchas veces pasa eso, ¿verdad? Roberto, yo lo escuché, no sé a quién, no estoy recordando, que decía, prefiero no hablar porque después son muy rencorosos los árbitros, decía. Chiqui Arce. Bueno, Chiqui, ¿vos pensás igual? Sí, porque muchas veces lo que pasa a veces en el fútbol, uno lo deja ahí, ¿verdad? Pero da la casualidad que hubo en un partido donde yo no quise hablar con los árbitros. Uh-huh. Y dejé que ellos tomen la decisión y en otro partido, en otro momento pedí hablar con ellos y la persona que no estaba en ese momento ahí sale y me dice, ahora querés hablar. Entonces uno va atando cabos y te das cuenta de que lo que hiciste en un partido determinado, ellos no se olvidan y luego cuando haya esa necesidad te sacan con todo lo que uno dijo, lo que pasó, ¿verdad? Porque acá lo que a mí me parece, ¿verdad?, es que así como nosotros los entrenadores siempre tratamos de capacitarnos, tratamos de entender, yo por lo menos de mi lugar, ¿verdad?, soy muy autocrítico conmigo mismo, trato de exigirme a mí mismo y yo no veo, por ejemplo, que la parte del árbitro sea de esa manera, que ellos si se han equivocado en una jugada o en un partido, yo creo que también tienen que ser autocríticos, entender, y no que te puedan salir a marcar y luego que te pasen factura. Yo creo que con ese criterio no vamos a ir a ningún lugar, porque
en el fútbol siempre va a haber errores de nuestro lugar, de parte de los jugadores, de parte del árbitro, pero uno se tiene que olvidar de eso y buscar mejorar, ¿verdad? Esa es mi forma de ver. Roberto, pero en los últimos partidos al menos no hemos tenido un escándalo así muy grosero. ¿Vos te referías a algunas jugadas puntuales, algunos hechos puntuales? Lo que pasa es que dentro del partido hay muchas cosas que para un equipo es falta y para el otro no. Para un equipo, por ejemplo, una plancha que toca el césped, el talón y el otro la punta del pie no es roja, y para nosotros sí, o sea, un montón de cosas que siempre se van dando dentro del partido. ¿Y lo del VAR cómo ves? Y lo del VAR, por ejemplo, yo no veo, por ejemplo, que haya algo que sea excelente. Siempre hay dudas para uno o para otro equipo. Por ejemplo, aquel partido que nosotros habíamos jugado contra Nacional, para el árbitro fue falta y para el VAR fue penal, ¿verdad? Y nos cambian la decisión y con eso nos empatan el partido. Son 3 puntos de juego que para nosotros era muy valioso, ¿verdad? El VAR, por ejemplo, nos ayuda en una situación hay para ciertas cosas que sirve y para ciertas cosas que no, ¿verdad? Por ejemplo, te cuento, por ejemplo, el córner que nosotros teníamos, que tanto insistimos en Baireña, por ejemplo, ¿verdad? Iba a ser distinto, era diferente, un córner allá en los 90 y tantos minutos íbamos a cumplir ese córner con una eternidad, ¿verdad? Pero no fue así, no fue los cuartos ni los otros no le ayudan al árbitro en ese sentido. Después, por ejemplo, Luqueño, no sé si te acordás, en nuestra cancha perdimos 2-1. Se adelanta en la jugada Jordan Santa Cruz y al de Luqueño, y la pelota va por el árbitro, rebota y agarra otro mi jugador, que pasa el árbitro, corta la jugada y reinicia para Luque, y era un error porque nosotros teníamos el balón y le da la posibilidad a Luqueño, reinicia, un toque para allá, otro toque y gol, ¿verdad? O sea, nos perjudica en esa jugada. Yo hablé la pasada con el árbitro, nos coincidimos y realmente él reconoció su error, pero ya perdimos el partido por su error. Ahora, Tiburón, lo de Salgueiro, ¿él fue bien expulsado, crees? Para mí para mí con la amarilla bastaba. Si vamos a mantener el criterio de tener el talón ahí en el pasto y la punta del pie, que aparte yo estaba hablando con él y aparte lo que él quiso es cubrirle al jugador y el otro fue más rápido que él y se le adelantó. No tuvo la intención de pisarlo. Ahora, muy mermado vas a llegar para el partido del viernes sin Salgueiro. Y bueno, ¿cuál va a ser tu idea un poco? Porque termina el campeonato. Bueno, si se meten a la liguilla vas a seguir teniendo trabajo, pero ya pensaste, estás planificando tu futuro. ¿Qué pensás? San Lorenzo ya, por ejemplo, negoció Jordan Santa Cruz, se están negociando ciertos jugadores. Un poco, ¿qué pensás sobre eso, Roberto? Bueno, nosotros, con respecto, por ejemplo, al jugador expulsado que es Salgueiro, sabemos que perdemos un buen jugador, ¿verdad? Pero hay que entender siempre que la falta de un compañero siempre está la expectativa de otro que tiene ese mismo objetivo, ese mismo sueño de tener una chance, una oportunidad de mostrarse y de jugar, ¿verdad? En ese sentido estoy tranquilo porque el que ingrese va a dar lo mejor de sí, ¿verdad? Y con respecto, por ejemplo, a que vamos a llegar un poco mermados para este partido, no creo yo de esa manera, porque así como River tiene tanta mentalidad positiva de venir a buscar la clasificación para torneos internacionales, nosotros sí también tenemos la posibilidad de soñar, ganar y que se den los resultados para que podamos clasificar en la liguilla ahora. Entonces sí o sí es una motivación para nosotros, ¿verdad? Pero con respecto a lo que se van del club, realmente contento con toda esa gente, ¿verdad? Porque para eso ellos trabajan, para eso se sacrifican. Realmente es meritorio lo que hacen, porque
ir de un club como lo es San Lorenzo, un equipo ordenado, serio, trabajador, ir a otra institución más grande, yo creo que es algo demasiado importante para el jugador por lo que está consiguiendo ahora, y ojalá que realmente la última esperanza que nosotros tenemos, yo sé que es difícil, pero yo no sé, por ejemplo, es injusto un poco el torneo con nosotros porque prácticamente nos quitan 11 partidos para que nosotros sigamos peleando para no descender, ¿verdad? Pero son situaciones que se dan y es algo que molesta y que duele muchísimo. San Lorenzo depende de sí mismo. A ver, estoy mirando la tabla, 11 puntos. No depende ya de sí mismo porque el Sol está con 13, ¿verdad? Guaireña está con 14. Sí. O sea, ustedes tienen que ganar y esperar que Sol no gane frente a Luqueño. Sí, o sea, el Luqueño es un equipo que de repente te puede dar pelea en ese sentido, también Sol, ¿verdad? O sea, muchas cosas se puede dar ahí, pero acá lo más importante, como yo le dije a mis jugadores siempre, de que es lo que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Y en ese punto es donde nosotros tenemos que mejorar, que estamos llegando a los goles, pero no estamos pudiendo sostener los resultados. Entonces ese es un buen desafío para nosotros en este partido que nos toca jugar contra River, ¿verdad? Y hacer primero nuestro trabajo y esperar que se dé la posibilidad. Roberto, dentro de todo, como que, y bien explicabas, y cuando se había informado que el Clausura iba a tener solamente la mitad de lo que suele ser un torneo normal, habíamos analizado a quienes iban a perjudicar y justamente comentaba que iba a perjudicar a aquellos equipos que le encuentren la vuelta y allí abruptamente se termina el torneo, a diferencia, por ejemplo, de equipos que justo agarraron la racha, como el caso de 12 o Guaireña, pero dentro de todo hay una motivación bien tangente, a diferencia, por ejemplo, lo de General Díaz, o sea, que ustedes estén allí cerca de clasificar y estar técnicamente a 3 partidos de ser campeón, seguramente también ayuda un poco en la preparación del partido del viernes. Sí, totalmente, porque acá hay que entender de que cada jugador tiene ese sueño, ese objetivo de que sean vistos por otros clubes importantes y que lo puedan, así como está pasando con mis jugadores unos cuantos, ¿verdad? Entonces el sueño siempre del futbolista es eso, ¿verdad? Y mostrarse un poquito. A partir de ahí lo que más queremos es ganar este partido y que puedan darse los resultados, y porque cuando uno entra en esa liguilla, yo creo que en esta forma como se está jugando, cualquiera puede salir campeón, porque se da esa posibilidad, porque todos, a mí me parece que la mayoría, todos en general, están a un mismo nivel, ¿verdad? Lo que va a marcar muchas veces la diferencia es no cometer errores en ese partido, y lógicamente hay algunos equipos que tienen jugadores de jerarquía en la banca que te pueden marcar esa diferencia, ¿verdad? Pero 11 versus 11, yo creo que todos tienen ese deseo, ese sueño de poder ganar ese partido y ir paso a paso. ¿Pero cuál crees que es el mejor equipo en estos momentos? ¿El que mejor juega? Y para mí realmente en este momento es Cerro. Por la velocidad que tiene, por la posesión del balón. Yo creo que en bastante tiempo han cometido errores en estos 2 partidos seguidos que aún así están mostrando ahora que son buenos. A partir de ahí, por ejemplo, está Olimpia, que tiene muy buenos jugadores, y también está Guaraní, ¿verdad? Y el que está siempre ahí pendiente, que está jugando hoy la Libertadores, yo creo que también Libertad. O sea, hay 4 o 5 equipos que están ahí, pero eso es lo lindo del fútbol, que no hay equipo chico acá. O sea, si es un torneo largo, sí, pero acá es un partido donde cualquier cosa puede pasarte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos estás jugando bien y en 2 pelotas paradas te marcan un gol, o el VAR te cobra una mano? Un montón de cosas puede ir pasando. Hay una expulsión de un jugador, que todo puede pasar. Roberto, ayer inclusive charlamos con Jordan de Santa Cruz. Bien dijiste que la motivación individual para muchos jugadores pasa por mostrarse
y seguir en primera para el próximo año. Te planteo el siguiente escenario como técnico, como exjugador, porque también hay como que corrientes en el tema de los dirigentes. Supongamos que San Lorenzo clasifica a la liguilla y se menciona con mucha frecuencia que Jordan va a estar vistiendo la camiseta del Olimpia en el 2021. Hay una corriente que dice, no, ya no lo pongas a un jugador que no va a seguir allí. Dejo de lado el tema de la suspicacia, voy al tema de la utilidad. O voy a decir, no, yo lo quiero aprovechar hasta el último momento que lo tenga disponible. ¿Cuál es un poco tu corriente de pensamiento en ese sentido? Y la verdad, por ejemplo, hoy justamente yo estaba hablando con mi cuerpo técnico de que mañana yo iba a tener una charla con él, ¿verdad? Porque para mí es muy importante el punto que estás hablando, ¿verdad? Porque acá el que tiene que decidir es el jugador, porque yo como entrenador siempre lo voy a querer tener en su plenitud, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que si va a meter la pierna con todo, si va a entrar con todo, si va a jugar como si fuese el último partido de su vida. O sea, para mí eso no cambia como entrenador, pero si él tiene otra mentalidad, otra idea en este momento, lógicamente yo tendré que ver qué tengo que hacer en ese sentido, ¿verdad? Pero está lo otro también, que el jugador te puede decir por las ganas que tiene de jugar, que tiene ganas de jugar todos los partidos, ¿verdad? Pero cuando uno habla con el jugador ya está esa posibilidad de que cómo lo estás viendo en el mismo partido. Si yo hablo de frente con el jugador y el jugador es sincero conmigo de que quiere jugar, entonces dentro del partido si no cumple lo que nosotros hablamos, entonces yo tendré esa posibilidad de resolver en ese momento la situación, ¿verdad? Roberto, para poner fin a algo que se dio este domingo, ¿acertamos tu acertijo de empieza con L y termina con E? ¿Qué era eso? A ver si acertamos. Acertamos, habrá escuchado lo que dijo la mayoría de la gente. Y lo hable, no creo que habrá. No. No va a ser tampoco amor en inglés, ¿verdad? No, eso es para protegerse de repente, ¿verdad? Que no caiga ni un... ¿O te salió de taquito nada más? No, vos sabés perfectamente que yo realmente ya lo sufrí en carne propia, así como dijo Arce Chiqui, ¿verdad? Esto es así, esto no va a cambiar en ese sentido, porque lo que más quieren ellos es que todo el mundo se calle, no diga nada, ¿verdad? Pero también cuando uno sale a hablar, a decir las cosas, te pasan factura después, ¿verdad? Pero eso es lo que no se puede permitir, porque yo creo que si nosotros, por ejemplo, no vamos a hablar de un tema que es tan importante que es el arbitraje, entonces nunca vamos a mejorar, ¿verdad? O por ejemplo, si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, ustedes como periodistas no hablan por nuestro trabajo, y si nosotros no somos autocríticos tampoco vamos a crecer y vamos a mejorar, porque de eso se trata el fútbol, ¿verdad? De entender muchas veces que las cosas suceden inconscientemente o suceden porque es normal que pueda haber error en el fútbol, ¿verdad? Pero marcarle a una persona porque no le gustó tu trabajo, la forma de arbitrar, yo creo que es muy feo y muy malo, ¿verdad? Yo creo que eso se tiene que sacar, de erradicar, porque no tiene sentido, porque es la manera que yo entiendo que es la manera de poder crecer todos juntos, porque nuestro fútbol necesita crecer en un montón de cosas todavía. Roberto, muchas gracias, muy amable. Mucha salud para vos y tu familia. Igualmente, muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y que pasen muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Roberto Torres, el técnico deportivo San Lorenzo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué chances tiene Libertad hoy? ¿Qué chances reales tiene Libertad hoy? Y partiendo de la premisa de si repite lo del martes pasado, grandes chances. Sí. ¿Y qué pone Palmeiras? Y es básicamente el mismo equipo. Yo decía que ayer no estaba recuperado Patrick, que es titular.
Lo que me extraña es que no aparece en el equipo de Libertad, según los distintos medios, no aparece Sebastián Ferreira, ¿no? ¿Te acuerdas que aparece el titular? Pero así, Severiano jugó la pasada. ese fue el equipo justamente de la ida. Sí. Y el tener tan bueno ahí... Tacuara Cardoso con Antonio Vareiro y Adrián Martínez. Claro. Yo incluso vi en un alguien que decía Libertad que iba a aparecer Ferreira al final y decía que mal, porque Tacuara no es el jugador que espera en punta y que se desgasta, sino que está colaborando mucho, retrasándose y asistiendo a los jugadores más rápidos como Adrián Martínez y Vareiro. O sea, tomó otro rol dentro de la cancha que hace que se desgaste menos y que no sea el típico hombre, vamos a meter en el segundo tiempo ya porque no aguanta físicamente, sino que hace un buen trabajo de arrastrar marca y asistir, no vivir pendiente del pase de los compañeros. Entonces, en este nuevo dibujo me parece muy válido que esté desde el arranque del partido. ¿Te acuerdas? Fuera del partido con Caracas, Libertad hizo buenos partidos jugando de visitante. Le empató Boca ya con Gustavo Morínigo. Otra vez un buen partido a Wilstermann, más allá de la diferencia de jerarquía que puede existir, pero ha dejado el partido de la semana pasada en el Defensores a un Libertad que mejoró muchísimo. Primero que todo, que se encontró el equipo que se ha vuelto sólido, sorprendió al propio Palmeiras, que se vio maniatado por momentos. Una pena que estuvo la pólvora mojada, porque de lo contrario estaríamos hablando de probablemente otro resultado, de otra historia, pero si Libertad vuelve a plantarse como se plantó en el Defensores, y además tampoco tiene mucha presión, como decía anoche Dani, no tiene mucho que perder si va, y porque puede jugar liberado de toda presión. Hasta eso, y como decir, si era un 1-1 traído de los pelos, de eso que demostró poco, sufrió, dejó una imagen pobre, pero no, todo lo contrario. Entonces, y esta fue la imagen que está poniendo en el CTV, la última, palo, en la última jugada, es decir, Espinosa, palo, totalmente. Les voy a leer el equipo y ustedes me van a decir qué les parece, porque para mí la verdad que es algo sencillamente impresionante, ¿verdad? Yacine, la famosa araña negra, ¿verdad? El arquero ruso. Cafú, Beckenbauer, Maldini. Xavi, Lothar Matthäus, Pelé y Maradona. Messi, Ronaldo y Cristiano Ronaldo. Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. France Football anunció el 11 ganadores, los 11 futbolistas que se han llevado el Balón de Oro, Dream Team. Escribirán su nombre en el Olimpo del fútbol como los mejores de todos los tiempos en su posición de 3-4-3. Sí. Un equipo celestial, dice. Pues imagínate, pero ¿quién falta acá? Estos son los mejores jugadores de la historia. ¿Vos te imaginás? Es el primer equipo, porque anunciaron 3 equipos y este es el primero. No, pero yo hablo del primero, después ya comenzamos con Ronaldinho, por ejemplo. No, claro, porque ahí está. Ronaldinho no está. ¿A quién le sacas? Ronaldinho está en el segundo equipo. Claro, pero Sí, y no le puede sacar a Pelé y no le puede sacar a Maradona. No le puede sacar a Messi. Lothar Matthäus está también. Sí, pero él es más volante, no. Bueno, y ganó Messi su 6º Balón de Oro. Qué impresionante el equipo, ¿verdad? Sí. ¿Quieren que lea el segundo equipo? A ver, ¿quién está en el arco, por ejemplo? Espérate, digo. Es que acá la computadora es más lenteja que... Tenemos un nuevo aparato acá. Espérame que Federico, esto no es tan fácil. Espera, mira. Yacine y Pelé de la vieja guardia, ¿eh? Después el resto... Espera. No, imposible. Buffon está en el arco. ¿Vos tenés el equipo ahí? Carlos Alberto, Franco Aresi y Roberto Carlos. Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Frank Rijkaard y Alfredo Di Stéfano. Ah, mira. Garrincha, Johan Cruyff y Ronaldinho. No, y mira, por eso te digo. Cruyff, Di Stéfano y Ronaldinho. Cruyff, Di Stéfano, Cruyff la misma línea de Beckenbauer, mucho, ¿verdad? Incluso para algunos superior. No está otro Erico. puesto diferente. Ronaldinho, ¿dijiste está? Sí, Ronaldinho está en el segundo equipo. O sea, es un equipo poblado de falsos nueves, muchos volantes ofensivos. Los 3 equipos utilizaron el dibujo Sí. de 3-4-3 y esto es comprensible porque la gente quiere más ofensivos que defensivos. Claro, los 4 en el fondo
ni en los seleccionados ideales tampoco se mete eso. Claro, a ver. Y Garrincha no podía faltar, ¿no? En el segundo. Y fíjate que en el tercer equipo, en teoría el más terrenal, están nombres como Manuel Neuer en el arco, Sí. Philipp Lahm, Sergio Ramos y Paul Breitner, el alemán. Michel Platini, Johan Neskens, el holandés, Didi, Andrés Iniesta, Thierry Henry, Marco Van Basten y George Best, el quinto Beatle. Así que, Van Basten, el Gulli no aparece en ningún equipo, ¿no? no. El famoso pregunta por qué no está. No. Y de Pero los- qué de- equipo, ¿no? De los tres holandeses del Milan, el que no está... El es- único de Ruud Gullit. Claro. Esto se hace porque no se elige hoy el Balón de Oro por el año especial. Claro. Y es una suerte de un homenaje y una elección histórica de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero como- Messi recibió su balón de oro. No, es que No. le dieron a todos. No, ya sé, pero con esto pues llega a su sexto porque hizo una exposición de sus balones, ¿verdad? Y como es un reconocimiento de cierto colectivo, pero son de los mejores, Fíjate que ¿verdad? hasta... De todos los tiempos él está, o sea, es como el balón de oro quizás más importante, porque es el balón de oro que reparten a todos, los mejores de la época, ¿verdad? Y de cada puesto. Imagínate vos, comparte por ejemplo el medio campo con Xavi, Lothar Matthäus, Pelé, Maradona, Messi, arriba Ronaldo y Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. Mira el equipo que... No, horrible. Y franceses hay tres nomás, ¿no? En este equipo, Platini, en este en los equipo tres no. equipos, Platini, En el primero no. claro, en el segundo, Platini, Zidane Y Henry. Y Henry. Sí, sí. Fíjate que casi al mismo tiempo los dos, hablo de Ronaldo y Messi, levantaron el Balón de Oro. Yo no cuenta en el tema individual, porque ha sido una cuestión colectiva, pero en eso de los duelos, fíjate que los dos agradecían, inclusive con eso que estaban preciados. Messi con el tema de los 6 y Ronaldo ahí con la Torre Eiffel en el fondo. No aparece Gerd Müller, nos dice el amigo Nelson René. Ah, el goleador Yo alemán. creo que Henry está ahí por francés. Mira, Henry, gran jugador, pero no sé si estamos hablando de la historia. Al De la historia y... Vos sabés que del equipo 1, al que muchos le cuestionaron la presencia de Xavi. Como que los otros son así impactantes, claro, pero la historia era, ¿y qué hace? Lo vas a sacar a Xavi para meter a Di Stéfano, lo vas a sacar y ahí es donde, pues yo lo que vi es que había mucho... ¿Y Erico por qué no está? ¿O es el tiempo el que le juega una mala por a nivel pasada? mundial también, ¿verdad? Claro. Esto a nivel mundial. Además, para el Estos tema de fueron Xavi, mundiales. el Claro, tema de porque- Xavi para- Sí, pero el Tuvo- máximo goleador de la historia hasta hoy del fútbol argentino. Sí, sí, muchachos. bueno, pero no, también- es como pero- un traído de los pelos. Pero Argentina, ¿quiénes mete? Mete a Messi y a Sí. Maradona. Oh. Lo único. Ni Kempe, por ejemplo, que hizo un gran mundial, está en el tercer equipo. Y lo Y otro Di es- Stéfano es por lo que hizo en España. Claro. Y lo otro es el reconocimiento. Por ejemplo, acá se nota el tema de la naranja mecánica. Porque el resto, como que voy a decir, pero fueron campeones mundiales. Porque veían el argumento, Xavi fue campeón del mundo, Eurocopa, y uno dice, Acá el único que no fue campeón del mundo es Yacine, el arquero. Cafú fue campeón, Beckenbauer fue campeón, Maldini fue campeón, Xavi campeón, Lothar Matthäus fue campeón, Pelé fue campeón, Maradona fue campeón, Messi no fue campeón nunca, y creo que ya no va a ser nunca. Esa va a ser su mochila, por eso nunca le va a alcanzar a Maradona, aparte de otras cosas más, ¿verdad? Ronaldo Nazario campeón del mundo y Cristiano Ronaldo que tampoco es campeón del mundo. 3 de 11. Pero seguramente se busca también cierto equilibrio, porque si vos pones todo delantero, porque al final de cuentas tiene como Pero los equipos ideales son así, ¿eh? tres marcadores nomás. Claro, pero yo- Beckenbauer, No, pero Maldini y por allí yo por eso Xavi. yo por eso iba el tema de los holandeses. Fíjate la cantidad de holandeses que metieron y Holanda no tuvo un campeón mundial. De Nesken para arriba. Se voy a decir Nesken, Rijkaard, Van Basten y ninguno fue campeón mundial. Usted que estaba mirando lo que pongan, pero Maldini no fue campeón, ¿eh? Él no llega, no Maldini, llega al 2006, no. tenés razón. Él no jugó la lle- final contra Brasil en el 94 y la semi contra Argentina en el 90. Sí, tenés razón. Sí. Es más, el capitán, el capitán en el zaguero central, ¿Parece? no, el que alzó el campeonato en el Cannavaro, 2006, Cannavaro, claro. Cannavaro fue el titular, no recuerdo con quién en ese momento, quién era la dupla central. Pero sí tenés razón, 4 de 11, entonces no fueron campeones del mundo. Exacto. Queremos dar la bienvenida. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción.
donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @NiseiOficial, o visitanos en nisei.com. Nisei se escribe con 2 S. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. Bienvenido a Nisei, muchas gracias por la confianza. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. El famoso experto en frío te recomienda los acondicionadores de aire Fama, con muchos beneficios. El aire Fama cuenta con la tecnología TurboCool, con 3 años de garantía y muy bajo consumo. Por eso, Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu aire Fama en cuotas de 759.000 guaraníes. Y hasta el 19 de diciembre te regalamos una cuota. Acércate a cualquier sucursal de Inverfino, llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas: asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa continuamos pensando en vos. Por eso, por todo el mes de diciembre, te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo sin inversión. Ver bases y condiciones en la web. Fere en Puscas, por ejemplo, no está, me dicen. Y acá Materazzi. Amigo Néstor Materazzi, sí. Si vos sabés el hombre que ya... de Zidane. Inmediatamente acá, sí, Materazzi, el que le dijo que su hermana era una prostituta y reaccionó de esta manera el jugador Zinedine Zidane. Sí, muchísima gente que nos escribió y nos dijo lo de Materazzi. Lo de Puca. Ese habrá sido uno de los mundiales peores jugados, ¿verdad? Futbolísticamente hablando. Y Italia 90 ahí, pero Italia fue campeona siendo ultra defensiva, ¿verdad? O sea, pero el partido no que equipo... tenía que ganar a Alemania lo acorraló. Sí. Italia le ganó muy bien a Alemania, le fue lo que no hizo Argentina con Peckerman. Argentina se puso en ventaja y se guardó, empató a Alemania y le ganó por penales, pero Italia lo apretó y le ganó muy bien. Así como para Argentina en el 90, que fue un mundial horrible de Argentina, pero su mejor partido fue contra Italia. No, Brasil tendría que haber sido campeón de ese mundial, ¿verdad? Porque jugaba una maravilla, pero Alemania fue un gran campeón. Lo eliminó Argentina, sí, no, también Alemania fue un gran campeón, voló todos los partidos, pero yo digo, Argentina contra Italia jugó un partidazo, después no repitió, y Italia contra Alemania en el 2006 y ha hecho un gran partido. Yo me acuerdo bien que no entendía nada los alemanes, cómo lo arrinconaba, lo presionaba, le ganaba 2-0. Pero los 2 goles vienen de contra. En el Alargue. Sí, ya cuando llevan a la tanda, yo creo que ese 2006, lo que decía Bruno, queda por la imagen de quién fue campeón. Fíjate que ese año Cannavaro gana el tema del mejor jugador, como siempre de mitad de cancha para arriba. Yo creo que el accidente fue lo de Zidane. Lolo Avente no está, dice otro. No, muchachos. Ganaba Francia. Los partidos de Zidane contra España y contra Brasil fueron perfectos. No, por eso. El Mundial de Alemania fue muy bueno. Falcao no está, me dice. No, es que si vamos a hacer una lista, ¿verdad? Es muy complicado todo. Está Gerardo para que nos cuente la libertad. También. Rivelino. En vez de Henry, hermano. Creo que Henry no.
Ha sido, a nivel mundial ha sido mucho más No que está, Henry. por ejemplo, ninguno de los equipos Bochini. Pero no trascendió tampoco. A nivel Igual que aquí me dice internacional. Félix, ¿cómo no está Chilaver? Y Chilaver no trascendió tampoco a Europa. No. Ellos tienen Europa y... Pero no vayas a decir eso porque te va a decir, tú no has ganado nada, te va a decir. No, ya hace un año ella me dijo y tuve una linda charla. Tranquilo. Pero es cierto, Fran Fútbol, mira, lo de Europa, por eso Que estábamos hablando de algunos que... Pelé y Maradona nunca la ganaron. Más ¿A allá cuál? de- Claro, porque en la época de, Claro, en en la esa época de Maradona época. tenía que ganar un europeo. Claro. Después se la dieron Había- justamente uno- como un honorífico, compensación, ¿verdad? Un honorífico. Honorífico, Fíjate exacto. que George Weah es el que rompe un poco esa barrera de lo que significó. Pero, mira, con 3 equipos y hay gente que dice falta uno, es por justamente la grandeza. Y por eso yo decía, yo creo que lo que midieron es el tema de los mundiales, el tema de la vigencia por lo de Messi y Cristiano Ronaldo. Eusebio, por ejemplo, acá me apunta un oyente, ¿verdad? Eusebio fue un gran goleador. Eusebio fue un jugador de época, pero... No sé, alguien va a faltar. y Gerd Müller tendría que haber estado. Gerd Müller, sí. Goleador histórico hasta que apareció Ronaldo, ¿verdad? Que Pero, no se confunda la gente, Gerd Müller es el bombardero El que le bombardero. decían, no con Sí. Thomas Müller, el actual No, del no, Bayern, no, claro, estamos claro, hablando de no. Gerd Müller. No, Campeón y- del mundo en el 70. 74, 74. un gran mundial en el 70, ya el 78 no llegó, pero 70 y 74 la rompió. En el Sí. 74, en el 70 de semifinalista. Y yo creo que la parte del aporte, por eso citaba el tema de los holandeses, y ahí creo que tiene que ver mucho lo de Arrigo Sacchi, porque hasta lo de Paolo Maldini es más producto de él. O sea, Marco sin haber van ganado. Basten. Van Basten está. Van Basten Está en el tercer equipo. Y Dennis Bergkamp no aparece. Y vos te pones a ver. Batistuta no está, por ejemplo. No está Batistuta. En un mundial Van Basten, por ejemplo, no le fue bien. En el 90 él tuvo muchas lesiones, en el 94 ya no jugó. La Eurocopa del 88 fue la gran figura, con ese inolvidable gol en la final, pero ahí te doy que mira más lo europeo. Porque no se mide por el mundial, porque el mundial del 90 de Van Basten fue malo, ¿verdad? Y esa Eurocopa fue magnífica, la que le gana la final Paolo a Rossi Unión Soviética. no está, dice. Y Paolo Marco Rossi- Lazaga no está, dice. No, ¿Quién? Marco Lazaga. No. No, vamos a... están tomando por el lado de los tomates los muchachos. Qué rápido. Johan Cruyff Está, pero en el segundo equipo. Segundo equipo. No está. Acá hablamos del primero, del Purete. En el Lo que pasa Purete... es que los 3-10 del primer equipo son... A ver, acá... Maradona, Pelé Y Messi. y Messi. Sí. Y Está arriba complicado. Ronaldo con Cristiano Ronaldo. Así mismo. Y Xavi como con Mateus. Xavi para la contención Qué bárbaro. con el Mateus. Y cuando se habla Sí. del tema del equilibrio, fíjate lo que para el público actual hubiese generado si estaba solamente uno de los dos. Hablo de Messi y Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Se entiende? O sea, es como cuando dicen, mira, no se puede hablar solamente de tal equipo, tiene que meterle al otro. Yo creo que hasta ese criterio, hoy en día, con el tema de las redes, el tema de la pujanza que tiene. Oliver Kahn no está, será subcampeón en Japón y Corea. Claro, pero después están los otros 3. Uno, el nombre del mejor arquero lleva su nombre como el soviético. Y los otros 2, estamos hablando de Buffon y Neuer, quienes sí ganaron inclusive la Copa Buffon del los de contra Barcelona le sacó como 3 por día a Messi. ¿Cuándo tiene Buffon? ¿Cuántos años? 41. ¿Cuántas veces ya lo retiraron? Está todavía en vigencia. Pero por eso yo cuando vi que estaban Y- Ronaldo, o sea, Cristiano Ronaldo y Messi, Sí. ahí dije, acá hicieron la típica cuando dicen Dino, no. Dino Soft no está, me dice otro. Ángel Ortiz tampoco, dice, no, muchacho. Varesi y Redondo. No, es que realmente hay demasiados jugadores que no están y que fueron realmente una... no sé, puede hacer una constelación de estrellas, en todo caso, no sé, los 100 mejores jugadores. Históricamente lo que te dijeron me parece bien. Puyol en defensa, me dicen acá. Puyol fue campeón del mundo también. Claro, no, yo te digo ¿Cuántos lo de- años en Barcelona? Lo de Puskás y Eusebio, hay gente de edad que debe estar discutiendo eso, ¿verdad? Mirá lo los que ha dice visto. Johnny. Ariel Julián, no hagas caso a este equipo. Unos señores de traje estuvieron eligiendo con unas copitas de más. A mí me parece que hay un mensaje de Sí. un poco de ironía de parte Ironía. de mi amigo Johnny. Podemos cruzarnos en cualquier momento. Sergio Ramos no Sí, estaba. sí, dice, sí, también. sí. Respondele, hermano. El tema es, esto se sigue eligiendo, ¿verdad? Porque periodistas paraguayos y todos participan. Es decir, Sergio Ramos no está tampoco en ninguno de los equipos, ¿verdad? son periodistas, un periodista de cada país, Campodónico. los que eligen. Roque Santa Cruz. Eh, Roque fue un grande, pero no. no sé si Roberto los Carlos está en el segundo equipo. Claro. Miliki Jiménez dice, no.
No, ya están tomando. Adebayor, No, que nos está preguntando. no llegó. Roberto Baggio, No, tampoco. Lineker, Y él fue igual que Pablo Rossi, tuvo un gran mundial. Regis Márquez dice, bro. 0972-730-730. Le quiere meter, Edgar le quiere WhatsApp y meter- mensaje que estamos le quiere recibiendo. meter Edgar a Branco, pero no llega. Branco no llega. No llega. Cafú y Roberto Carlos fueron. Y no hay otros. Lam está ahí también. ¿Quién más? Es que son demasiados jugadores que no están. Claro. Por ejemplo, te pregunté el holandés Dennis Bergkamp, ¿está o no está? No está. No está, y bueno, ese fue un jugador extraordinario, ¿verdad? Pero en un escalón inferior a los Claro. a sus compatriotas quienes estuvieron. Claro, Hay diferencia. Ronaldinho segundo, sí. Sergio Ramos no estaba Sergio Ramos. No. Bueno, a diferencia- está. ¿Está en cuál equipo? En el tercer equipo. Garrincha no está, por ejemplo. Segundo equipo. No, en el primero. No, es que no va a entrar. no. Garrincha está en el segundo. Garrincha no, segundo. pero Garrincha fue campeón del mundo. Sí, Pero ahí es donde entra. Y, por ejemplo, Garrincha creo que es superior a Cristiano Ronaldo, ¿o no? Pero y ahí es donde te digo que si vos metías a Garrincha en vez de Cristiano Ronaldo, se iba a armar la podrida. Si metías a Garrincha en vez de Messi, se iba a armar la podrida. Aparte Tenemos que meter a los dos, o si no, Pero yo Garrincha, creo que Garrincha más fue allá- 2 veces campeón del Sí, mundo, sí. hermano querido. Pero yo creo que más allá de los Messi y Cristiano Ronaldo, yo creo que dentro de 10 años el mundo lo va a recordar como que fueron los tipos que manejaron, que No, tuvieron ya un- sé, el problema a es... nivel europeo, claro. El tema es el tiempo, pues, porque Y por eso, vos le por decís a una eso. persona de 70 años Garrincha y te va a decir, te va a llorar. Sí. Y vos le decís Cristiano Ronaldo y que va a decir, no, este Pero es un, de un Garrincha muñeco va a llorar. modelo. pero fíjate que Porque del equipo uno- era una época, disculpame Dani, una época que no se veía mucho fútbol tampoco, se leía más de lo que se veía, o se escuchaba por la radio. Estos dos no, estos dos. Pero ¿sabes cuando dónde se yo vayan, creo que- se están yendo de a poco y uno ya de a poco lo va extrañando, ¿verdad? No, yo sé, A la Messi y añoranza, y Cristiano. después nos vamos a dar cuenta, Sí. pero yo creo que Zidane hubiese entrado por Xavi en el primer equipo, sinceramente hablando. Pero por eso ahí te digo el tema del rasgo. Ya iba a ser muy, porque Zidane jugaba mucho más adelantado que Xavi. Entonces habrán hecho también Sí, ese pero- tema de... Porque fíjense que de los Zidane 21 no- jugadores... Tito Torres dice que no. Bueno, a diferencia de pero, la elección o sea, que hace la FIFA, pero acá fija- votan 211 periodistas, no votan los capitanes ni los entrenadores, que sí suelen votar para la elección del DB que organiza la FIFA. Acá tengo entendido que Ronario es el que vota para representar a Paraguay. Y fíjate que cuando se da... Yo hubiera votado casi por ese mismo equipo también, ¿eh? De los En 21 salvo- jugadores. Xavi no se me hubiera ocurrido, admito. Claro, de los 21 jugadores, Sí. fíjate que solamente 2 son los que están activos. Que son los Messi dos. y Cristiano. Claro, después el resto es gente que está ya retirada. Es que inclusive. no hay otro tampoco. Es que y- no, por eso. a ver, el Latan, y el Latan es un, Zlatan Ibrahimovic no está en un ninguno gran de los equipos. delantero y capaz que, no sé, lo que pasa es que, como decía, no está Batistuta, a ver, Apasionante como otros el 9. tema. No, lindo, porque el fútbol es... vos sabés que... No está Müller, la pucha, volvemos a Müller. Vos sabés que acá hay una nómina de 100 los 100 mejores jugadores. Romario no está, hermano. Romario o Bachiño. Sí. No, Romario, hermano. El inventor de una definición. No, Él no. inventó una forma de definir... Y El inventor del autopase. entre Romario, Ronaldo y Cristiano Ronaldo, ¿a quién lo sacaría para meterle a Romario? No. Yo lo saco a Cristiano Ronaldo. No. Sé que Romario con Ronaldo. No, Te yo- doy la lista de los 100 mejores. ¿Querés escuchar? Los 100 mejores. Los 100 mejores. ¿De qué medio es? Espera, nada, Federico. Yo te traigo la información y vos me preguntás Te otra vez pregunto, no, que... está mal si me Pero- sale, no sé, el pero yo bocón no- de Perú, vamos a... No, Sí, ¿cómo sí. que lo con de Perú? Pues yo te pregunto desde cuándo. Porque van a decir, no, pero eso se hizo en tal año y con razón. Fíjate que este año sí se hacía lo del Balón de Oro. Creo que el que tenía que ganar no era ni Messi ni Ronaldo, era Lewandowski. Y se dijo que, porque no le quieren dar al polaco, dijeron que no van a hacer y van a hacer un All-Star. Entonces, Acá preguntan Dani por Klose también, y
No se le hizo 7 goles, creo, a Arabia. Arabia ahí. Ahí pasa al frente, no, no. Por eso Salenko Muy tiene que meritorio ser. lo suyo, pero no. Sí, por eso Oleg Salenko fue También goleador en 5 goles a Camerún, ¿no? Claro. Sí. A ver, ¿querés que te pase los 100 Por mejores? supuesto, y ahí me voy imaginando la época. A ver, voy dale. sintiendo. Mira, porque es apasionante el tema. Sí. El top 100 de los mejores jugadores de la historia de fútbol. Sí. No es el Bocón, Federico. No, está bien. No es... Preguntaba No es el medio- diario Gualeguaychú de... No. Entre Ríos, ni la provincia de Entre Ríos, dale. No digo que sea lo contrario, pero ya estamos con el tema. Chao caries y chao dolores. Con EPEN Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñembú, Mariano, Roque Alonso, Ciudades del Este y Encarnación. Llama al 237-1300, escribinos al 0992-800-9000 y asegúrate hoy. Te repito, llama al 237-1300 o escribinos al 0992-800-9000. EPEN Odontología, me haces bien. En la Feria 220 de Luminotecnia, los descuentos no son cuentos. Hasta el 21 de diciembre, anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos en iluminación, climatización, herramientas, electricidad, tecnología y hogar con descuentos de hasta 50%. Además, tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido gratis HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Gran remate en Casa Rosada este domingo 20 de diciembre. En Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 20 de diciembre en Casa Rosada Central. Teléfono 0981-129-900. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo en 2 presentaciones: sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris por fin de año. Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Rivaldo, por ejemplo, me dicen también acá. A ver, estamos con el doctor Raúl Prono. Doctor, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien, doctor, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y ustedes? Bien. Respondió 12 de octubre y lo hizo con antelación, nos decía su representante, su abogado, su representante legal, porque podían esperar un día más para contestar, pero a modo de ayudar a que ya se resuelva esto antes del arranque de la liguilla. Doctor, contanos un poco cuál es la idea en cuanto a la resolución de la protesta de Guaireña. Esta semana vamos a resolver esa protesta, Bruno. Esta semana. Esta semana, sí. Yo creo que vamos a estar resolviendo el jueves. Por ahí podemos antes, pero el jueves es el día en que yo creo que sacamos esta resolución. Sí. No es un caso muy escabroso, ¿verdad, doctor? Y tiene todo tiene su detalle. Este también, hay argumentos de ambas partes, hay declaraciones, informes, televisión. Hay que ver, ¿verdad? Pero es una protesta sui generis. Nunca yo escuché hubo alguna protesta así por el tema de marcación de raya de la cancha. Yo no, al menos en el fútbol paraguay, no recuerdo. ¿Hay jurisprudencia sobre esto, doctor? No, lo que hay es jurisprudencia respecto a los otros elementos de disposición de las canchas, como redes, pelotas, banderines, ambulancias, médicos, ¿verdad? Que tienen la misma categoría, aunque no tienen la misma esencia ni el modo de cumplimiento no es el mismo, ¿verdad? Pero están en el reglamento equiparados como procedimiento que debe cumplir el club local para poner en disposición las canchas, ¿verdad? Yo no recuerdo de marcaciones
acá en la APF una protesta de marcación, así como vos yo tampoco recuerdo, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno. Vamos a ver cómo nosotros vamos a resolver dentro de la semana, desde luego, Bruno. Claro, y con esto se disipa todo y arranca la liguilla con normalidad. Gracias, doctor, por tu tiempo, como siempre, muy gentil. A ustedes, gracias. Un abrazo, doctor. El doctor Raúl Prono, uno de los integrantes, presidente del Tribunal de Justicia de la APF. Entonces nos aclara, el jueves podrían resolver ya el tema. Esta semana se resuelve la protesta guareña en contra de los doctores. Esta semana vamos a resolver esa protesta, Bruno. Esta semana. Esta semana, sí. Yo creo que vamos a estar resolviendo el jueves, por ahí, podemos antes, pero el jueves es el día en que yo creo que sacamos esta resolución. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Varela no está, por ejemplo, Odulio Varela, el campeón del maracanazo de la selección uruguaya. Estamos con Mauricio Cristian, directivo de Guaraní. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Están negociando lo de Merlini o eso ya, o están mirando para otro lugar? Lo de Bautista ya no está en nuestra cancha, ya está en cancha de la gente de San Lorenzo de Almagro, que es la dueña de su paso. Ajá. Pero ya no hay negociación con él. O sea, Hasta el momento no. Ni con San Lorenzo. Y la gente de San Lorenzo, depende de la gente de San Lorenzo que vuelvan a aparecer si es que quieren negociar con el club. Pues entonces quiere decir como que está en un punto muerto la situación. Así mismo. Ustedes sabían que Cerro lo quiere, ¿verdad? Y quién no querría contar con Bautista. Es un excelente jugador, un excelente profesional, así que estoy seguro que muchos clubes del ámbito local e internacional querrían contar con él. Un colega de Fox Sports nos dijo que Olimpia sondeó, pero llegó hasta ahí, y Cerro ya sí avanzó y habló de números con el representante de Merlini. Eso fue lo último que nos dijo un colega que maneja muy bien la información en Argentina, que cubre San Lorenzo inclusive, ¿verdad? Ok. Dani. En algún momento parecía que era una cuestión hecha. ¿Por qué ustedes no utilizaron el plazo preferencial que tuvieron? En algún momento vieron un bajón futbolístico, dijeron que el precio era muy alto. O sea, ¿por qué se llega a esta situación donde Merlini está más fuera que adentro de Guaraní? Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el club hizo una oferta por Merlini, la cual fue aceptada en su momento por San Lorenzo, y después nos cambiaron los términos de la negociación, así que eso fue lo que nos impidió seguir contando con la participación de Bautista. Está clarísimo. ¿Y Javier Vaz? Bueno, Javier, yo personalmente me reuní con él para preguntarle si quería continuar y hasta ahora no me dio un retorno. Y eso es llamativo que no haya respondido, ¿verdad? ¿O es normal? Bueno, yo le pregunté si él quiere quedarse o no, y dependiendo de esa respuesta nosotros vamos a plantearle una renovación, vamos a ver los términos, las condiciones, y sigo esperando su respuesta. Olimpia lo quiere también. Ok. Mira, mucha será toldería, Mauricio. Y sí, otros vendrán, Bruno, no pasa nada tampoco. Pero hay que reconocer que en los últimos años definitivamente Guaraní ha traído muy buenos jugadores. Jugadores que después jugadores. terminan comencemos con Fabro. Empezamos por Fabro. Después Hilario. Mansur. Edgar González, ¿te acuerdas? Edgar González, o sea, de la cantera y los que vinieron de afuera. Claro, o sea, traen muy buenos jugadores siempre. Los potencia Guaraní, sí. No, sí. Aquino, el último. Es Claudio Aquino. Claudio Aquino, sí, tiene Camacho. Camacho. Pero la pregunta... No, Garnero mismo, el técnico, bueno, Garnero vino antes de Sudamérica, ¿verdad? Pero la pregunta que se hará el hincha de Guaraní... Garnero, Juguero. Sí. Juguero sí, el producto de... Juguero estaba en la inferior de Guaraní. Comenzó en las inferiores, sí. Pero la pregunta, Mauricio, que se hace el hincha de Guaraní es... todos reconocen el ojo crítico, el gran scouting que tienen, pero el tema es la retención. Y bueno, Dani, justamente yo creo que hay que ver bien eso, porque
nosotros sí retuvimos piezas clave del plantel como Gaspar Serio, que para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo, Raúl Boadilla, que está en un momento excelente, Guille Benito en el lateral izquierdo, que en su momento también lo quiso un club local. Lo retuvimos a Rodrigo Fernández Cedrés, gran referente de medio campo, que hizo una excelente Copa Libertadores. Sí, muy buen jugador. Son todas columnas vertebrales del plantel que se retuvieron. Entonces, me parece que es un poco desmedido decir que se desmembró el plantel de Guaraní. ¿Lo de Fernández Cedrés sigue o también hay intereses de otros? Y seguro que habrá intereses, pero deben hablar con el allí club. al tener un contrato firmado, ustedes tienen ventaja en comparación a los otros jugadores que estábamos mencionando. Hasta el 2022. ¿Queso Fernández va a continuar? Estamos negociando con la gente de México. Ah, están negociando. ¿Y Gustavo Costa, Mauricio? No entiendo. No, te digo, si Gustavo Costa asegurado para el año próximo. Hasta donde yo sé, sí, espero que sí. No, ¿cómo que esperas, Mauricio? No No, te la alarma. estamos hablando de otra oferta, no estoy diciendo que le quiere nadie, No, pregunto si están... Pero no sería extraño que le busquen a Gustavo. Gustavo es muy buen técnico y lo ha mostrado otra vez en este ciclo, ¿verdad? Constantemente lo buscan al profe Gustavo, constantemente. Sí. Ah, ¿le llamaron en las últimas semanas? No sabría decirte, ya tienen que hablar con él de eso. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué plan tienen para la pretemporada? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Van a licenciar los jugadores? ¿Van a tener un descanso? ¿Cómo están planificando ya el 2021? Y seguramente va a depender de la participación que tengamos en la liguilla. Y en la pretemporada está siendo calculada para hacerlo en el Centro de Alto Rendimiento del club, en el Comité Olímpico, que es donde hicimos la pretemporada de este año. Después de los últimos partidos y digiriendo de a poco la eliminación copera, ¿están para ser candidatos de vuelta, Mauricio? Sí, creo que el equipo está recuperando la memoria, está recuperando el buen juego y por sobre todo están empezando a llegar los goles, que era algo que nos estaba costando. Si bien generábamos ocasiones, nos estaba costando marcar el gol y esto ya se está revirtiendo, así que estoy confiado que podemos pelear hasta las últimas instancias. ¿Que toque Olimpia en cuartos de final, como se viene dando, o mejor un poco más adelante? No, creo que es prematuro, falta una fecha y a partir de ahí veremos cómo queda emparejado todo, pero de todos modos, si queremos salir campeones, tenemos que ganarle a los equipos más fuertes. Ahí Alberto Acosta para rato, fue reelecto, ¿verdad? ¿Su periodo dura 4 años más? ¿O son Así 5? es. El presidente fue reelecto por 4 años más. 4 años más. Perfecto. Y vicepresidente aparece Daer, ¿verdad? Don Emilio Daer. Don Emilio Daer. Y para despejar dudas continúa como miembro también Santiago Sosa, porque en algún momento se especuló que no iba a continuar, pero inclusive el hermano aparece como vicepresidente segundo, ¿verdad? No, es su tío. Ah, es su tío. Sí. Ah, ya. Ah, mira vos, perfecto. Bueno, algo más que quieras agregar, Mauricio, algo importante que consideres comunicar al público legendario, al público de Guaraní. No, nada más que se queden tranquilos y que confíen en las gestiones que se están haciendo desde el departamento de fútbol. Gracias, Mauricio, muy amable. Un saludo. Mauricio Cristian, directivo de Guaraní, charlando con nosotros. 12:27, ya estamos con Gerardo para hablar de Libertad. Tenemos los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Estamos hablando de esto en relación a la elección de los 3 equipos, ¿verdad? Y el principal, por supuesto, donde aparecen las grandes estrellas del fútbol, el tema del Balón de Oro de ayer. Edgar, con vos. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra, de pasto, una mezcla de las dos, son el corazón del barrio y cuando mejoran, no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio
Escribila en www.pilsen.com.py. Los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste con Nisei o por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial, o visítanos en Nisei.com. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descárgala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. Vuelven los días M del Shopping Mariscal. Solo hoy y mañana, comprando con tus tarjetas de crédito Itaú, vas a tener descuentos en los locales adheridos. 6 cuotas sin intereses. Podés llevarte un proceso free de regalo y además participás del sorteo de un gift card de 5 millones de guaraníes por día. Te esperamos con villancicos, Papá Noel y sus duendes. Seguinos poniéndole el corazón a todo lo que hacemos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hay un despliegue que nos viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extens, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extens, el aire superior, con el pacto de confianza ENGO. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz, solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales en Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Buroveritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur, Petrosur, vayas donde vayas. 12:31. Estamos hablando de los 100 jugadores más importantes de la historia. Eso suele ser a veces. Yo suelo leer, por ejemplo, o se solía leer, especialmente cuando estaba terminando el siglo, cuando termina una década, las 100 mejores canciones, por ejemplo. Y yo sé que no es lo mismo un jugador que una canción, ¿verdad? Pero hay algunas cuestiones medio arbitrarias, yo creo que importantes. yo creo que hay mucha similitud. ¿Te parece? Sí. O sea, tranquilamente puede hacer equipo por década, por siglos, ya es demasiado, ¿verdad? Pero allí capaz ya no se va a cometer una injusticia muy grave. En el tema de década. Claro, no, en los 100 digo. Pues, 100 mejores ya me parecen los apellidos más ilustres y que han escrito con letras de oro dentro del mundo del fútbol. La mayoría estaría. No va a generar tanto esto que estamos generando. Porque estamos hablando de un universo de 21 jugadores. Sí. No, 33 jugadores. Y otra vez entre ellos están como que no, el que está en el segundo equipo tendría que tener el primero, ese que está en el primero tendría que bajar al tercero, ese el tercero tendría que, o sea, si con 33 no es suficiente, y allí respetando el tema de los puestos, pero yo puedo decir, mira, los únicos dos que están en actividad son los dos quienes rivalizan hace 10 años. Recuerdo que entre Kaká y Modric se habían repartido justamente los 5 y ahora tienen el 6 compartido. Hasta porque
porque muchos decían, después lo de Modric, que ya iba a ser difícil que Ronaldo y Messi ganaran el Balón de Oro correspondiente. Pero lindo, ¿no? Para el tema del debate y también el recuerdo, porque vos citabas la gente que votó. ¿Cuánta gente de la que llegó a votar, por ejemplo, llegó a ver a Yashin, a Pelé, a Didi? Entonces, Garrincha. claro, es como con una mezcla del reconocimiento a lo que te dice la historia del fútbol, Sí. lo que viste y lo que es el presente. Creo que son... Por eso para ir a tres Tapusca, corrientes. ¿verdad? Claro. Pero, Porque no llegó a la estatura de... Y me parece lo de Garrincha debe tener mucho que ver en Sudamérica. Los europeos no sé si lo fichan tanto a Garrincha. Como decía, acá no se lo vio tanto, pero es lo que uno lee de Garrincha, las historias de Garrincha son realmente sensacionales. Y eso que el tipo 58-62, ¿no? Porque cuando Pelé queda fuera del Mundial de Chile 62, Garrincha toma la posta con esa habilidad que tenía, pero con la otra contraposición que tenía en cuanto a lo que era su coeficiente mental y otras cosas, que decían que con ese coeficiente, por ejemplo, no podría jugar actualmente en un equipo de fútbol, de lo que era Garrincha, pero una habilidad impresionante. Y después están los otros, los Eusebio, una parte de Europa importante, de años 60, lo llevaba acá, estamos esperando los 100. Vale. Ahora está Gerardo Figueiredo primero. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Gerardo tiene que tener su lista. Postular alguno por ahí. Claro, hombre que ha visto 60 años de fútbol, hermano. No, por ejemplo, en mi equipo no va a faltar nunca, pero jamás, Johan Cruyff. Ahí le saco a Messi o a Xavi, hermano, a Xavi. Xavi es el que está ahí o al portugués. Sí. Johan Cruyff no puede faltar nunca a mi equipo. Para que los chicos sepan, por ejemplo, las cualidades que tenía Cruyff, él en ataque siempre cumplía el lateral de su equipo, no dejaba que se proyecte el lateral derecho o el lateral izquierdo, porque él entonces le daba que quería y le pedía la devolución y él armaba la jugada. Era un jugador, pero de toda la cancha, impresionante el recorrido que tenía. Johan Cruyff no puede faltar nunca, pero es cuestión de gustos y se respeta. Pero es cierto, Johan Cruyff no puede estar. No, aparte de si en el segundo equipo, Pero aparte dice que le quitaría a Cristiano Ronaldo. Y yo también le quitaría, yo le pondría a Romario. Pero ahí No, Cristiano. Yo Romario con Ronaldo en mi delantera. Se lo va a extrañar, Y a Cristiano. Xavi lo saco y lo pongo a Zidane o a Johan Cruyff. ¿Viste cuando yo creo que este era 4 nombres intocables. Los del presente. No, Cristiano Maradona Ronaldo y Messi y es... Maradona Pelé. Yo creo que Maradona- los 4 y después dijeron, vamos a llenar con los otros 7. Así fue. Espérate, doy. ¿Querés escuchar primero esto, Gerardo? Sí, señor. Tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde. Sí. Los 100 mejores de la historia del fútbol. ¿Quién encabeza según vos? La cara de Aguinaldo de Ariel Julián es impresionante. O sea, yo le puedo hablar de Maradona, de Pelé, pero él reporta el Atlas Informa. Bueno, está bien, bien. Para eso se trabaja. Tampoco te desagrada esa música a tu ¿Eh? oído. Creo que el sentimiento común. Déjame, yo te digo, ya estaba con sobregiro, mi querido hermano. Espérame. Razón que hace 10 minutos se levantaron los dos, No, fuimos al baño con Chon. No. Llegamos tarde, Ariel, hasta acá. No, yo me asusté. Cuento una infidencia. ABC color, desde que yo estoy acá, es un reloj suizo. Jamás de los jamases. Tiene una puntualidad en el pago que es realmente envidiable y que muchos gratificantes, muchos profesionales no gozan a lo mejor de esa situación, y quienes estamos acá, y muchos a lo mejor van a decir que soy chupamedia, que no me interesa 3 pepinos,
pero yo que vengo de otros medios, que conozco otros medios, a lo mejor gente que no salió de este grupo, de este diario, antes, no sabe lo que es que te deban 2 o 3 meses. Ariel, vos, Dani, vos, Yo le dije una vez. no sé yo en el caso de Federico, ¿verdad? Hago mía tu palabra en el caso del aguinaldo. ¿Verdad? Que te hacen la del CAI. No, nosotros sueldo, tenemos hermano. sueldo, Había época en la El aguinaldo. El aguinaldo. Yo he visto tenemos, uno de los espectáculos más grotescos que protagonizó el señor Chur una vez. No, ¿cómo que bro? Chun llegó a perder los chivos, pateó las puertas una vez, pues ya no se cobraron 3 meses el recurso humano. O sea que le pagaron a la tarde. No, para mayo ahí. Creo que había llegado recién Jazmín y no era tan fácil el tema. Al pobre doctor Cárdenas que corrió al Pero baño. ustedes por lo menos se reían de la situación. Creo que hubo fotos de un... No, pasamos bien, será. O sea que yo me asusté ahora. ¿Sabes por qué? Una falsa alarma para que vaya cajero y hubo Sí, fotos. ese le hicimos a Ariel. Ariel le dijimos, o sea, ya se cobró por fin, a 3 meses ya largo, era una... Y se va Ariel, sale el noticiero a la noche, se va corriendo a Cajá y nosotros le seguimos y le sacamos fotos, o sea que sale pateando todo. Este hijo de puta. Con Martín Fernández, Pablito Coronel. Ay. ¿No te acordás que nos fuimos a... Johnny dice, mira, una vez con JJ y Chun cobramos el 22, dice. No, así era. ¿Qué pasó? No, así era. ¿Te acordás que una vez estaba caliente el tema, ¿cómo le dicen? El ojo de los quinos, y vos tenías un resto ya y no te resolví nada, tipo a mi tío también. Y me dijiste, che, yo te voy a chupar todito, te voy a comer los esos brigantes. Al final, ¿te acuerdas? Y nos fuimos a los brigantes. Y ahí me dijo, ahí nace la frase del tío de Ariel Julián. ¿Verdad? Que dice que tenía un tío que era muy, ¿cómo se llama? Estaba el trago. No, pero hay otro término, ¿cómo se llama? No. Bohemio. Esa es la palabra, era bohemio. Y dice que tenía una cantidad de dinero y le dijo, guarda ese dinero. No, le dice. Si ya iba a ir mover la puerta, iba a ir por Amandio, dice. Entonces que ya está fea la cosa y que se ponga ya bien fea porque no soluciona lo que tenía el problema del total. ¿Verdad? Ese era su razonamiento. No lleva. Y esa vez pues yo le dije a Ariel, ¿sabes Ariel? Que se vaya todo a la... Nosotros vamos a lo que tenemos vamos ya a gastar. Y nos fuimos a lo de Javier Sosa Brigante y levantamos, nos quedamos hasta las 4 de la mañana con anécdotas, tomando, comiendo pizza. Fue una noche... Eso, que ya no estamos de repente Sí. tomar decisiones, algún acto y queda claro, la historia, ¿eh? es lo que yo suelo decir, no son los días sino son los momentos que uno vive en esta vida que no sabe hasta cuándo, ¿verdad? Y más todavía en esta época de pandemia. No, yo me asusté porque primero decía un WhatsApp de Recursos Humanos Aguinaldo 2020, dice un año atípico, muchos cambios de las horas. Dije yo, me preocupó, dije yo, pero después, Johnny, quédate tranquilo. ¿Cómo cambia el humor de esta plata de mierda? No sabes si es del diablo o de quién es el dinero. Ahí está, mira Roberto, mira cómo viene corriendo, será brazo con el puño levantado, parece un atleta de las Olimpiadas. El que iba a pasar la llama, la llama olímpica. Sí, la antorcha. La antorcha olímpica. Bueno, ¿quién está? Está Gerardo. Vamos a ir con los 100 primero. Escuchá esto, Gerardo. Sí, señor. A ver si le pegan. ¿Quién es el jugador número 1? Yo vi el reojo ya, entonces nada. Ah, bueno, Sí. ¿vos, Ariel? Yo para mí toda la vida digo Armando Maradona. Para vos, Chun. Si fue antes de la muerte de Maradona, me parece que Pelé. Pusieron a Pelé. No, este es antes de la muerte de Maradona. Pelé. Maradona. 1. Diego Armando Maradona. 2. Lionel Messi. 3. Edson Arantes do Nascimento Pelé. 4. Johan Cruyff. 5. Cristiano Ronaldo. 6. Alfredo Di Stéfano. Sí, Eder Bocón dice, no, yo no voy a seguir con esta lista. Si Pero me van a ¿de contar dónde respecto el así- medio? Espera, ¿De dónde es la lista? Como Gualeguaychú era hace rato. El medio es, espera, te digo. Espera. Neogol.com. No. ¿Eh? ¿Cómo se llama mi amigo Pablo Carroza? No, déjenme completar los 10 por ejemplo. Espera. Di Stéfano 6º. 7º,
Franz Beckenbauer. Octavo, Zinedine Zidane. Noveno, Ferenc Puskás. Décimo, Ronaldo Nazario. Undécimo, Garrincha. Duodécimo, Michel Platini. 13, Marco van Basten. 14, George Betts. 15, Franco Baresi. 16, Zico. 17, Gerd Müller. No está tan mal su lista, ¿será? No. 17, Giuseppe Meazza. Mira que Giuseppe Meazza jugó en los dos grandes, en el Inter de Milán y en el Milan. Por eso el estadio se llama Giuseppe Meazza. Este es sitio europeo, españoles. Es un sitio español. Español, sí. Mira vos. Después viene Bobby Charlton, que vos estás diciendo no estaba hace rato No en la estaba lista. ni en el equipo, Este es malo. El 20º jugador, Paolo Maldini. 21, Romario. 22, Lev Yashin, primer arquero que aparece. 23, Eusebio. 24, Ronaldinho. 25, Carlos Alberto. 26, Valentino Mazzola. ¿Quién es este? Valentino Mazzola. De Italia. No, ya sé que es italiano, pero... Jugó el Mundial 70. El subcampeón, ¿verdad? El 27, 70. Bobby Juan Moore. Milan. ¿Este quién es? Bobby Moore. Bobby Moore, el hombre que levanta la Copa de Inglaterra. 66, capitán. Sí, Porque hombre del West Ham. Yo lo tengo ahí a... ¿Cómo se llama? A Bobby Charlton. Bobby A Charlton. George Best. Pero él, símbolo de West Ham, cuando West Ham andaba muy bien también. 28, Sócrates. 29, Raymond Copá. Francés. Él es de, 30, Lothar Matthäus. Él es de Suecia. Es la selección que le ganó a Paraguay con Fontaine y Copá, ¿verdad? Sí. 31, José Manuel Moreno. Ese argentino. Es un español No jugó ni un mundial. de El la Charro máquina. Moreno. De la máquina. 32, Paolo Rossi. 33, Gunther Netzer. 34, Stanley Matthews. 35, Luis Suárez. 36, Paco Gento. Ese Luis Suárez debe ser el español, no el Sí. uruguayo. El español, Gento de Real Madrid, ¿verdad? Luis Suárez. ¿Eh? Y Gento, este fue un goleador histórico del fútbol español que Messi lo había superado hace un tiempo. Sí. Ruth Gullit, 37. 38, Gianni Rivera. Del Milan. 39, Nádor Hidderkuti, húngaro. Jugador 40, Kenny Dalglish. Escocés. Le hizo el mejor gol de Argentina en 78, le hizo a Holanda. Ídolo del En Liverpool. Córdoba. Segundo arquero que aparece, 41, Gianluigi Buffon. Acá, por ejemplo, coinciden. Claro. Lev Yashin y Gianluigi Buffon. Dalglish, ídolo de... Liverpool. Sí. 42, Matías Sindelar. O Sindelar. Sindelar. ¿Qué es este? República Checa. No, austriaco. Austriaco. Muchos entienden que él fue el primer falso 9 de la historia del fútbol. 43, Fritz Walter. Él se había negado a jugar un partido por su selección que estaba invadida por los nazis y al día siguiente apareció muerto, Sí, muerto. en un accidente casero. Exactamente. mira vos, qué- Fritz Walter fue el Que campeón parezca un accidente habrá sido la historia. campeón de Alemania 54, Fritz Walter. 44, Didi. La folla seca. 45, Oleg Blocking. Blocking, Blocking. delantero de la URSS. El último gran delantero hasta España 82 jugó él. Y yo creo que ese elenco se llama así por... por Ole Blocking. Oleg Salenko, la verdad. Y vos sabés que la camiseta conmemorativa de Rusia, de la URSS, Sí. la número 9, es por Blocking. Ah, Ole mira Blocking. vos. 46, Juan Alberto Chiafino. Uruguayo. O Chiafino, uruguayo. Sí, señor. 47, Roberto Rivelino. Capo. 48, Michael Laudrup. Genio. 49, Nilton Santos. Este es un estadio inclusive mundialista, lleva su nombre, el Nilton Santos. Jugó solamente en un club, Botafogo, Los y hermanos Yalma y Nilton Santos. en un mundial dice que él era zaguero central, corrió solo y el técnico se volvió loco, se desesperó, le dijo qué estás haciendo y se fue y metió un gol. Nilton Santos. No sé en qué mundial, creo que fue en el 58. mundial del... No, yo el 58 y 62. 58, sí. Bueno, acá aparece puesto 50, Xavi Hernández.
51, Jairzinho. Este es el Cruzeiro, ¿verdad? Sí. 70. 52, Roberto Baggio. 53, Gaetano Cirea. Líbero. España 82. 54, Gunnar Nordahl. Este no lo tengo, ¿no? El tapado, el infiltrado. 54. Figurita Aparece difícil. una bandera, creo que es australiana. Gunnar Nordahl. 55, Dino Sof. Encima Dino Sof, esta no es cualquier cosa. 56, Daniel Alberto Pasarela. Y paraguayito, ¿dónde aparece? 57, Karl-Heinz Rummenigge. 58, Adolfo Pedernera. 59, Andrés Iniesta. 60, Kevin Keegan. No dale sueco. Sueco. Sueco que también jugó en el Milan. Ah, mira vos. ¿Y en qué época? ¿Dónde jugó? En la época del 40 y el 50. Ah, con razón. No, nosotros no estábamos ni en proyecto todavía. 60, Kevin Keegan. El ratón Keegan. 61, Peter Schmeichel. Sí, el 62, Dixie Dean. 63, Gordon Banks. La tajada del siglo. Inglés. Sí, La contra tajada Alemania. Pelé. No, contra Brasil. Contra Brasil. Cabezazo de Pelé. Pelé. Sí. Ah, sí, la de que saca. Uso amarillo y pantaloncito blanco. Sí, La tajada sí, la- nacional. sí, se y de tira sobre con pique el- y llega increíble. Sí, sí, sí. 64, Johan Neckens, holandés. Sí. 65, Jimmy Joston. ¿Qué nombre es José? ¿No? ¿Verdad? Sí, Joston, sí. 66, Teófilo Cubillas, peruano. 67, Florian Albert. Francés parece que es. Florian Albert. 68, Sandro Mazzola. 69, Dennis Bergkamp. 70, Paul Breitner. La oveja Brenner. ¿En qué año fue campeón del mundo? 74. 71, John De Charles. hecho, él empata el partido contra Holanda, ¿verdad? De penal. ¿Quién es el 78? 71, 71. John Charles, ¿Inglés? inglés. 72, José Andrade, uruguayo. 73, Enrique Omar Sibori, aparece con dos banderas, argentina e italiana. Él jugó los dos. En las dos selecciones. 74, Josep Maso Puig. Este es checo, ¿verdad? No lo conozco. Checoslovaquia, sí, sí, sí. 75, Él Cafú. jugó en el 62, aquella final con Brasil. 76, Denis Lowe. 77, Frank Rijkaard. 78, Just Fontaine. Goleador francés. 79, Gigi Riva. Ah, 80, Thierry Henry. 81, Dragan Sakic. Parece que vos estabas pensando en que va a gastar tu aguinaldo. No estás siguiendo esta lista, Ariel. Estoy siguiendo ¿Cuál fue el último que dije? El relatorio de Federico y Daniel que están... 82, Hugo Sánchez, el mexicano. 83. No hay chileno tampoco, ¿no? Hasta ahora no. Porque entró Hugo Sánchez y... 83, Ryan Giggs. Sí. 84, Giancinto Facchetti. Tano. 85, Uwe Seller, el alemán. 86, Gabriel Omar Batistuta. Bien, bien. 87, Javier Zanetti. 88, Alan Simonsen. O Simonsen. Sí, Danés parece que. sí, 89, Risto Stoikov. sí. Sí, Uruguay no está. Esperana, Federico. No, pero estamos llegando. 90, Me preocupa. Roberto Carlos. Me preocupa. Roberto Carlos, 90. ¿Quién es? 91, Seth Mayer. Arquero alemán, sí, longeo. 92, Sandor Kosis. Húngaro. 93, Philip Lam. No, otra vez la... 94, Zlatan Ibrahimovic.
95, Yalma Santos. 96, Obdulio Varela. 97, Neymar La Nena. 98, Mario Alberto Kempes. 99, Mario Coluna. Y número 100, George Hagi. ¿Vos sabés que me extraña que no... El Maradona de los Cárpatos. Bruno, Pero no están, por ejemplo, muchos jugadores africanos. Bruno, Sí. Bueno, tendría que estar. ¿Eh? no puede, para mi modesto entender, 98-99 creo que aparece Mario Alberto Kempes, y entre los 15 aparece Zico. Kempes fue figura en Europa, goleador, campeón del mundo, y un fenómeno como No, pero jugador. Zico fue No, campeón, Zico ganó- campeón con no ganó Flamengo en la la Copa del Libertadores Mundo. y campeón intercontinental con Flamengo Con también. Flamengo, sí, pero jugó Le ganó al con Liverpool en la final, no era moco de pavo. No, pero no puede estar en 98. No, pero Zico es más que Mario Kempes, disculpame, el otro No, ganó la no. Copa del Mundo, pero este Yo era lo he más visto jugador. Yo lo he visto jugar a los dos. No, yo también, pero por video, no, Copa de señor, falta que Esplendor. estén todos los partidos de la cancha para saber qué es lo que, cómo juegan. No, pero por eso decía, es cuestión de gusto. Yo lo ubico entre los 15 No, pero primeros Zico a era, Kempes. Zico era un mago de la pelota, hermano. Sí, pero... Platini estaba acá también. Sí estaba. Pero Zico y Platini tenían el mismo nivel. Los dos diestros, Claro. sabían un montón. No sé. Lo de Kempe, que habrá visto Gerardo, que yo escuché, no vi mucho material, es lo de Valencia, ¿verdad? Que fue, creo, su mejor lugar en Europa. Pero después no hay africanos. No sé si algún colombiano podría haber estado también, ¿verdad? Entre los 100. ¿Quién, por ejemplo, podría estar? Valderrama. Puede ser. Porque son 100, ¿eh? Yo creo que igual tiene una clara influencia. ¿Eh? Está vivo con tu Sergio Ramos está. En ¿Está? esta lista de los 100 está. Siria, por ejemplo. ¿Quién? Siria está. Tosco. Yo creo que así Está ganando Siria. El que por suerte no está de Casillas. Que yo no sé por qué le consideran tan gran arquero que a mí nunca me gustó, ¿verdad? Pero es cuestión de Y gusto. le sacó también ahí. campeón. sacó varias. Tuvo dos tapadas que si no era por él, España hoy no. No, Claro. pero no le O sea, supera fue. a- No, hay otro a gran arquero. Buffon y a- No. Pero para España es San Casillas. No, está bien. A Cuara y al holandés a Robben. En esa Era- lista lo que uno ve es que hay una gran influencia. Primero, el tema del eurocentrismo. Se nota que hay gente que le gusta mucho el fútbol argentino. Sí. Para que aparezca el Moreno, por ejemplo. Yo creo que hay, Dani, una gran influencia Y después británica, algo de lo británica, británico. británica y argentina. Pero, ¿Sabes por qué te voy a decir una cosa? Porque Teófilo Cubilla, para los argentinos, es muy recordado porque en el 78 Teófilo Cubilla es un gran mundial, incluso hizo un gol de tiro libre increíble. Y le hace a Escocia. Pero después no sé si Teófilo Cubilla está por encima de Valderrama, ahí voy. No, nunca. No, me parece que no. No, ahí yo coincido con Gerardo. Y Valderrama yo- mucho no, más y que yo también, Teófilo. yo también estoy. Y yo creo que por eso tiene una clara influencia. Y británica también. En claro, cuanto a escoceses, pero por ahí pero que. fíjate que a los británicos los metió ya en el 30, 40, 50. Y para darle gusto, Y en el tema tampoco. de los argentinos metió a todos. Sí. Salvo lo de que Salió raro lo de Moreno. Por eso te digo Yo me acuerdo creo que es un vi una tapa un historiador. una tapa vieja de Moreno, decía el crack que nunca jugó un mundial, por ejemplo. por eso. Porque era crack, decía, pero no iba a jugar nunca un mundial, era la época de la Copa América. No, hasta los 100, amigo, imagínate. Sí. No, Ariel por está muy eso es tan concentrado en el apasionante. tema. No, él está ya viendo su piscina, Sí. está con el tema Pues, promo aguinaldo. Está exactamente. Está viendo electrodomésticos y compañía. Creo que está en Candila. Yo te recomendaría la No, página hombre, de... Y bueno, sabes esa página. Claro. Mira, no es todo usado. Camba Chivache. Después tenés la de Argentina Facebook puede comprar también, ahí, la de sí. Facebook. Sí. Tenés la ABC también, hermano. Así que tenés para comprar. No te vayas a apurar a comprar, Ariel. No, para nada. Bueno, Todas las ofertas. qué impresionante la gente cómo está escuchando. ¿Está Eusebio? Sí, está Eusebio. Pregunta un oyente. Chilaver, no está Chilaver. Drogba, no está. Drogba no puede no estar, ¿eh? Samuel Eto'o, Drogba, todo tiene que estar. ¿verdad? Sí. Yo por eso dije no. Cuando Vos yo sabés le que digo africano, yo voy a tendría a que mí me estar. gustaba un jugador que no era muy famoso, pero que en su momento a mí, yo cuando lo veía, me encantaba, ¿verdad? Mateca Kessman.
¿Cómo se llama? Mateca, en Chelsea jugaba. Mateca Kessman, sí. Mateca Kessman. ¿Te acuerdas de él? ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo, claro. Iba a jugar con Drogba, él también. Sí. Y africanos, ¿Serio? casi nada, Bruno, ¿Eh? Africanos. No, africano nada. Ah, y vos tenés, por ejemplo, Prosinek y... Iván Zamorano, dice otro, Modric, Zucker, Ronaldinho no está, Arsenio Erico. Anti-Balcán parece, porque no... yo Prosinek y... ¿cómo se llama el otro? Mihailovic. Mihailovic tendría que estar. Sí. Porque son 100. Patrick Kluivert. Que jugador también, sí. ¿Cómo se llama? El que no está también es Risto Stoikov. Ahí sí. Vos En leíste, los 100 estaba. Sí. Mira vos. Ladro. Está. Sí. Anoche cuando pediste la foto de la chica, Ariel le sacó también foto, dice. A la compañera, a Romina, en peligro de gol. No sabía, no me di cuenta de ese detalle. No. ¿Vos no le sacaste foto? Voy a pedir nomás a los muchachos que me envían ahí la... O vos mismo le pedías a la yo compañera, mismo, ¿verdad? sí, No, creo que haya problema, Ariel. Sin ningún tipo. ¿Viste cómo tiene plata y ya es agrandado el paraguayo? ¿Te das cuenta cómo enseguida ya, cuando tiene plata ya cambia de personalidad? Te dejó de lado ya. No, Dice enseguida. una frase, darle fama y dinero al hombre, dice. Él le va a No, o conocer. si no, Ahí lo conocerá. hay otra frase que dice ponerle un uniforme, darle una jefatura, y ahí ya cambia. Ahí ya acá totalmente otra persona. Bueno, hablemos de fútbol. Claro, quédate en el circuito, ya hablamos de Libertad. Edgar, con vos. Vuelven los días M del Shopping Mariscal. Solo hoy y mañana, comprando con tus tarjetas de crédito Itaú, vas a tener descuentos en los locales adheridos. 6 cuotas sin intereses. Podés llevarte un Prosecco Freixenet de regalo y participas del sorteo de un gift card de 5 millones de guaraníes por día. Te esperamos con villancicos, Papá Noel y sus duendes. Síganos poniéndoles corazón a todo lo que hacemos. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones, 3 Leones Ron. Están los influencers que comparten todo lo que comen, visten o hacen. Los influencers son los que se entretienen con las mejores series, pelis y programas en vivo desde cualquier dispositivo y a cualquier hora con Flow. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, parete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 289 1000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esta que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Aposta la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Registrate, buja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de lácteos.
Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llamar 0991-643-003 y al 098-3821-675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitam Deroga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Cómo se aprendió la audiencia? Los grandes que no figuran: George Weah, Chechenko, Miroslav Klose, goleador histórico en los mundiales, dice. El Toro, Cristian Vieri, Butragueño, Jürgen Klinsmann. Sí, Klinsmann, sí. ¿Verdad? Klinsmann merece... Klinsmann fue campeón en el 90. Y jugando en un nivel espectacular. Sí. Varesi no estaba tampoco en esa lista. Varesi no. Raúl tampoco, ¿no? Raúl tendría que haber Raúl estado. tampoco. Fíjate, o sea, entre los 100 Zucker, no estuvo alguien Zucker, que está como en el estaba diciendo 11 con Dani. ideal. ¿Eh? Entre los 100 no está alguien que está en el 11 ideal. ¿Quién? Varesi. No, lo de Varesi. Ah, Franco Varesi. Sí. Davor Zucker también estamos diciendo con Dani, se merecía. Maldini dijiste. Sí, Maldini, sí, sí. Por ejemplo, lo mencionan a Bebeto. Riquelme, se olvidaron de Juan Román Riquelme, Puyol. Erico no puede ser que no esté, Davor Zucker sí estaba. No. Francescoli que dicen que era la inspiración de Zidane. Era su ídolo, Por eso se llama Enzo el hijo. su hijo. Sí. Pero está bien. Apasionante el tema. Lindo. Le gusta a la gente cuando hablamos de fútbol. Bueno, es lo que habitualmente hacemos ahora. Pero también Pero estas cosas... por la Fran Football, ¿verdad? Por la Sí. revista. El tema es que cada uno tiene su... Para mí Drogba tendría que haber estado. Y George Weah. Lo que pasa es que con África, o sea, ¿cuántos años tiene África en el mundo importante del fútbol? Si acá estamos hablando de que hubo una especie de ¿En qué? injusticia con los sudamericanos. En el porque- primer mundial que aparecen en el 86 recién, ¿verdad? No, en el 82 No, ellos aparecen con en el- Argelia, por ejemplo. Y en el 70 ya juega primero con Marruecos. No, pero cuando la rompen, yo No, te hablo de 82 Camerún. con Argelia y Camerún 82. Camerún, Argelia, y bueno, en el 78 aparece Túnez y le empata a Alemania 0-0, por ejemplo. Bueno, Ah. la de En la Zaire, cancha- por en la ejemplo, cancha- en la de cancha de Zaire fue River. el tema del blooper. En la cancha de River le empata 0-0 Túnez y era toda una noticia mundial aquel ya. Pero en el 86-90, claro, eso no fue el auge. 82 Camerún fue... 82. Camerún y que- Argelia. Fíjate que el arreglo alevoso de Alemania, Austria, es justamente para dejar a un africano afuera. Sí. 86 está flojito. Marruecos pintaba para Sí, algo pero más, no- pero se quedó. Sí, y la explosión en el 90. en el 90 Camerún. Camerún. Romerito figura, por ejemplo, en la lista de la FIFA, dice. ¿Seguro? Yo lo que creo, en esa lista que leíste, bueno, por eso decía la importancia. Tú no has ganado, nada no está, dice. ¿Por qué lo de France Football? Porque al ser una cuestión mundial, como que no hay tanta omisión. Y cuando la gente ahora recuerda, fíjense que los jugadores africanos que están recordando no tienen la historia del fútbol. Si a los Claro. sudamericanos lo, entre comillas, ningunearon, porque el premio inclusive se le daba solamente a los europeos. Los africanos, todo esto que recordamos, a los Eto'o, a los Drogba, a los Weah, no tienen más de 40 años. Entonces, ahí es donde se da. Y en ese recorrido, claro que Y no el boom hay es del jóvenes, 90. ¿no? Claro. El boom del 90, con lo de Camerún en el 90, con lo de Nigeria en el 94, con lo de Nigeria en el 96. Entonces siempre se decía, los africanos van a ganar un mundial dentro de 10 años. Todavía no lo han ganado. Estamos con Douglas Martínez, director de desarrollo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Douglas, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus compañeros y a tu audiencia. Bueno, vos sabés que estaba mirando la página de la Asociación Paraguaya de Fútbol y, bueno, lo primero que quiero preguntarte y me llamó la atención es que se están haciendo arreglos en equipos de primera ascenso solamente o
¿De qué categoría, si nos podés especificar? Y lo que me lleva a suponer es que si eso se está haciendo ahora, obedece a que a un plan de desarrollo, de dónde salen los fondos, y lo que quería decir es que me hace suponer que vamos a tener entonces el próximo año intermedia, vamos a tener ascenso, o eso no tiene nada que ver. Sí, en realidad sí, previendo buenas expectativas para el año que viene. El presidente Robert Harrison dispuso un proyecto de desarrollo en todos los clubes de ascenso, a pesar de todo el parate que produjo esta maldita pandemia que nos aqueja. Pero eso no quiere decir que nosotros nos crucemos los brazos, así que estamos en pleno auge ahora justamente de obras y mejoras en todos los clubes. Primero de la C y la B, que son en total 28 horas. Son 16 de la B y 12 de la C. ¿Y de la C y la B pasarían a la intermedia, o todavía la intermedia no va a tener plan de desarrollo? La idea también es recorrer un poco los clubes de la intermedia, a ver en qué situación están y prever los arreglos correspondientes para eventualmente el año que viene volver con nuestros campeonatos de ascenso. Ajá. Douglas, vos sabés que me llamó la atención, no sé si a ustedes les habrá llamado la atención, ustedes no vieron los materiales, Dani, Federico, Ariel, el estado de abandono en el que estaban algunos equipos, algunas instituciones. Yo realmente me quedé asustado, era prácticamente con el perdón de la palabra, un cementerio de estadios. Habían estadios con matorrales, con todo abandonado, con vestuarios sin puertas, ya, o sea, ya dejó de ser una institución prácticamente. ¿Ustedes se percataron, se esperaban esto, o también no sé si la palabra es asustar, o se conmovieron o se sorprendieron ante esta situación? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, Bruno, que la inactividad hace mella en los equipos de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Estar sin campeonatos y sin actividades perjudica mucho a los clubes, y lastimosamente, si bien son prácticamente bienes comunales los clubes, en el momento que no hay actividades, bueno, se descuida un poco la seguridad y bueno, como te digo, es un bien para la comunidad, pero también se vuelve presa de lo inescrupuloso, y bueno, los clubes son muchas veces perjudicados por esa clase de gente, pero lastimosamente en todas las comunidades existen. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, parte de lo que se está utilizando ahora para hacer una reingeniería, por así decirlo, de los clubes de ascenso, viene de los derechos televisivos que recibe la APF, y también son parte fondos propios que la APF dispuso, el presidente Robert Harrison dispuso para su uso y poder mejorar todos los clubes con mira a los campeonatos del año que viene. Ajá. Y aproximadamente ¿en qué? O sea, preguntarte dos cosas. Aproximadamente cuánto se ha gastado en cada institución, o eso es diferente de acuerdo al estado en el que estaban, y si los clubes no pusieron ningún dinero extra, no se les va a sacar un dinero, ¿cómo se maneja eso? Sí, así mismo, es como vos decís, es muy particular cada situación y cada club, ¿verdad? A comienzo de año, a pesar de que, bueno, cuando se suscitó todo lo de la pandemia, nosotros teníamos pensado comenzar los torneos, y parte de los aportes ya se le había entregado a los clubes, pero otra parte no. La APF y la política del presidente prevé siempre un porcentaje de lo que reciben los clubes para infraestructura. Y bueno, ese monto quedó congelado una vez que se paralizó todo el fútbol paraguayo, pero parte ya habían recibido los clubes, ¿verdad? La preocupación del presidente fue justamente con miras al año que viene,
y empezó entonces a desarrollar todo este proyecto de reingeniería de los clubes, parte con esa plata que tenía ya para infraestructura y parte con fondos propios de la APF, ¿verdad? También estamos previendo todos los equipamientos que eventualmente el año que viene los clubes van a tener que requerir para poder comenzar sus competencias, llámese lavado, ¿cómo se llama? Implementos para lavado de manos, todo lo que requiere el protocolo sanitario también estamos previendo equiparle a todos los clubes. Ah, correcto. O sea, están escuchando a Federico, Daniel, y vamos a tener fútbol de ascenso probablemente, ¿verdad? Por eso que se están preparando. Vi que trabajaron en la parte de limpieza, pintura. ¿Qué otras cosas hicieron? Sí, limpieza, pintura. Estamos trabajando con la parte de gramado de los clubes también. Estamos en la posibilidad de cada uno de ellos dotarle de regadío automático, pozo artesiano a cada uno, porque creemos que eso es lo más importante para el desarrollo del fútbol. La cancha en sí, el gramado es fundamental para poder realizar primero y mejorar segundo todo el fútbol paraguayo. Así que dentro de la política y de la preocupación del presidente Robert Harrison está en primer lugar el gramado del juego. Totalmente, no, con eso, si mejoran en el fútbol de ascenso, definitivamente el fútbol paraguayo va a pegar un salto de calidad. Douglas, gracias por atendernos, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. No, gracias a ustedes, Bruno, y aprovecho para agradecerle en nombre de la APF, el presidente Robert Harrison, su consejo ejecutivo, la preocupación y también la atención por el trabajo que viene desarrollando y realizando todo el equipo de la APF. Un abrazo, muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Douglas. Douglas Martínez, director de desarrollo de la APF. Entonces vamos a tener ascenso, muchachos, vamos a tener ascenso así como están las cosas intermedias. Vamos a ver, el tema es... depende mucho de, claro, del cómo estemos del país, porque hay muchos que... Pero se están preparando. Por eso yo le decía si no vieron el material, porque yo vi en la página de la APF. Enviaron por Twitter. Era impresionante el matorral, la dejadez que había ahí. Falta de pintura, puerta de madera. Todo, salida. no, estaba todo caído. Yo lo que te digo, Bruno, es que, por ejemplo, los equipos que descienden, los jugadores, están seguros que no va a haber intermedia. Por eso hablan tanto del tema del derecho laboral que hablaba Víctor Ferreira la otra vez, ¿verdad? Ellos están seguros, incluso varios técnicos de la intermedia también creen que no va a haber intermedia y exige una solución. Me parece que por acá empieza una luz de esperanza. Pero escuchaste lo que dijo Douglas Martínez. Dice que, por ejemplo, le van a dotar también de las medidas sanitarias de colocar todos los implementos para poder lavarse las manos en compañía, desinfección. El tema el costo de los test. Que eso lo muy claro. Claro, eso es muy caro. Esa es la parte más dificultosa porque el Ministerio de Salud no permite. No. El Ministerio de Salud, los clubes tenían que empezar a trabajar 60 días antes del inicio del torneo y ya son 60 días, el 12 de febrero tendría que haber comenzado a trabajar el 12 y el Ministerio de Salud no le permite. Ese es el punto que choca a esta intención que tiene la APF. Y ahora que se está endureciendo, inclusive hay anuncios que se van a hacer más adelante de cara a la Navidad y el Año Nuevo. Está difícil. Ayer murieron. En el peor momento. Ayer murieron 800 personas después la cantidad de infectados. El índice de casos es impresionante. Además, estaba mirando un informe y las camas de terapia intensiva de los hospitales privados ya se está ocupando la mitad. Claro. Es decir, el peor momento. Estamos en el pico más alto de la situación. Ayer en un día se incrementó en 17 pacientes la terapia intensiva. Claro, lo que pasa es que, y esto lo podemos aplicar desde lo que es el fútbol de primera para abajo, las escuelas, los trabajos, porque como que se ha agotado el tema de que es viable lo de una restricción. Porque, claro, todos sabemos cómo se debe hacer, pero eso es inviable. Entonces, convivir. Y eso es lo que seguramente se va a tener, porque con ese criterio, para el 2022 vamos a tener 8 equipos de primera. Y van a decir, pero mira, la primera también ha hecho mayores relajos en relación a cómo volvimos en el torneo de apertura. Entonces va a ser algo mucho más complejo. Todos proyectan y se planifica
con el tema del retorno. Entonces, de ese lado se entiende también lo que hace desarrollo. Viene también una plata importante en la Conmebol, que tiene también su programa, que viene de la FIFA. Entonces, más allá de los fondos propios, es una plata que se le destina para que gasten en eso. Hay clubes que son muy inteligentes y cómo crecen, ¿verdad? Pero lo hacen con inteligencia. Y voy a poner un ejemplo. Federico conoce muy bien porque nos toca a nosotros de cerca, porque es un lugar que nosotros concurrimos mucho, ¿verdad? Capitán Figari. Yo quiero que vean lo que es Capitán Figari ahora. Capitán Figari, como tiene una ubicación privilegiada, hizo todos salones frente a su estadio. Y los salones están siendo alquilados totalmente. Pese a la pandemia, eso continuó y los locales están todos abiertos. Y eso fue el equipo que lanzó a Sergio Orteman como técnico, ¿eh? Exactamente. Cuando comenzó con el crecimiento. Sí. Yo creo que Capitán Figari y... Pero digo nomás que cuando se actúa con inteligencia, como el club crece, ¿verdad? Sí. Se cayó su muralla en el peor momento, donde el raudal estaba tan mal construido. Del lado de Héroes del 70, por Sí, del lado de los 70, exactamente. Sí. Y lo que más la gente la otra vez también le daba como legado a Abraham Zapán fue que él fue el que construyó todos los locales de Avenida Quinta, de Cerro Porteño. Sí. Él hizo, y eso es todo de Cerro. Después Guaraní hizo lo mismo. Claro. No sé en qué condiciones está, pero lo de... Luqueño también es un estadio, También, un cierto. club que utiliza... Exacto. O sea, lo de Figari alquila está su- claro porque es el centro, es el microcentro Sí. de la marea. Y hay locales muy lindos y locales que funcionan. ¿Verdad? Pero sí. Colegiales, por ejemplo, no sé si sabes, fue vendido a Tomás Dávalos, el dueño del supermercado Dávalos. ¿El pueblo? Supermercado Pueblo, perdón. Tomás Dávalos. De hecho, ese pero local... nunca hicieron un supermercado ahí, pero... Lo que mantiene bien es el local, el famoso colegialito, Metarí. Fíjate la transacción que hay. Olimpia que no tiene salones comerciales, ¿verdad? Y no tiene tampoco, ya, no zona tiene radical, forma, pero ¿verdad? Es no, muy... Es una zona donde Muy cheta. cada vez más complicada, ¿verdad? Sí, Claro. sí. Vos te pones- Sol de América... ¿Te acordás que el tiene- canal te quería poner un shopping? recuerdo. Porque ahí, o poner un shopping, mini shopping o nada. Estaba su... Claro, Sí. pero ahí está, él tiene el terreno, ahí el estacionamiento, Claro. que le pertenece a él, a su familia, ¿verdad? Temetalí hizo lo mismo en su momento. El tema de los locales. Temetalí también. Sí. Pero sí, allá la llenó de locales. El defensor es que no tiene salones. No. Pero ahí quien va ahí en el centro, muy ya en No, el está fondo muy de lejos, Sajonia, muy ¿verdad? lejos, muy Muy lejos. lejos. Y también parece que tiene que ver el tema O sea, de quién es el dueño. O sea, Sí. como que vos sos APF y te vas a dedicar a lucrar con eso, ¿no? Así, dedicate a Sí. cuidar a... O sea, vos sos Sí. la matriz, cuidar, mira si vos vas a querer generar. Sí. Lo otro que vos decías también, que está en un barrio atípico para un estadio de fútbol. ¿Qué Me pasa? enviaba una imagen del doctor Julio Aldama, que es el presidente de su equipo, del Mallorquín, del Caballero, cuando vos estabas diciendo que hay instituciones muy dejadas, y me enviaba la foto de cómo mantiene ellos su estadio. En buenas condiciones. En muy buenas condiciones. Ahí se había jugado Copa Paraguay. Sí, Claro, muy ellos buenas sí. condiciones. Libertad fue... Mucho San estructuralmente. Lorenzo también me apuntan acá que Lleno, sí, alquila los locales. También. Y fíjate Bien, dónde está San Lorenzo, bien, ¿no? no, y está en una situación, o sea, en un lugar privilegiado, ¿verdad? Donde están las dos rutas. El nacimiento Exacto. de las dos rutas. Gerardo, ¿cómo te va de nuevo? Bien, Bruno. Bueno, ahora sí ya, hermano, te ponemos música Libertad y el espacio es tuyo. Hablemos de Libertad del Buma, por favor. Déjame decirte también, Atlántida y Sol de América tienen Sí, tenés razón. Atlántida y Sol de América. Tenés razón. Sí. Es más, me dijeron que Atlántida va a hacer construcciones y que también Sí. está recibiendo ahora un proyectando- apoyo de la APF. Está proyectando su estadio en Chacoí. Mira vos. Atlántida, sí. Mira vos. ¿Y ¿Quién qué, es- y qué quién va a es el hacer de dueño su local? Atlántida? Sosa, creo que es. Sosa. Sosa, sí. Pero ¿y Sosa. del local donde están ahora qué va a pasar? Y tienen otro proyecto. Y seguramente que van a alquilar, porque eso, yo siempre dije, hay clubes, Libertad, por ejemplo, Libertad Guaraní, ¿verdad? Hasta te pones a pensar propio Olimpia. Son clubes que están embrestados, no pueden más crecer. Y malo le vendría abrirse un poco, ¿verdad? Y hacer un estadio. Olimpia, de hecho, lo quiso hacer y no pudo, con el tema acá de las hectáreas en Chacoí también. La famosa costanera ¿Verdad? norte también después, ¿verdad? Sí. Y después, el caso de Cerro. Sol de América, por ejemplo, se abrió bien. Sol se abrió ya hace Sí. mucho tiempo con una Por visión. eso, por eso. Epifanio Rojas también eso tuvo mucha
¿cómo se llama? Proyección, porque te acordás que él sobre Acceso Sur hizo el Club Tembetare, llevó el Club Tembetare, que estaba antes sobre Ciudad Ayala, ¿verdad? Que esa es otra historia, el tema de los remates y bueno, no vamos a entrar en esa, pero esa le terminó comprando Guaraní, parece, ¿verdad? O la alquila. Guaraní entrena ahí. Compró la APF. ¿Eh? La APF compró, ¿verdad? Pero como dice Bruno, venía alquilando Guaraní. En su momento alquiló Guaraní, me acuerdo cuando lo pasaron a la reserva Fabro, ¿te acuerdas? Sí. Tenía que ir ahí. Sí. Y después compró la APF. Sí. Y, por ejemplo, Cerro. Es cierto. Atlántida ya vendió su predio, me dicen aquí, ¿eh? Ah, ya vendió. Ya vendió. ¿A quién le vendió, señor? No me diga que el señor de los pasillos ahora. No, estaba... no. El señor de los pasillos estaba preocupado por el COVID, porque él también opina del COVID. Él está en todas partes. Atlántida vendió su previo y estaba previsto un shopping. Por eso entonces se mueve. Pero yo no veo mal eso. O sea, a mí me parece que hay clubes que podrían proyectarse mejor porque tienen un lugar privilegiado. Guaraní, por ejemplo, Guaraní no puede construir. Gremio y Palmeiras. Este es el señor de los pasillos. Gremio y Palmeiras. Y Gremio y Palmeiras dejaron sus estadios de romanticismo, Palestra, Italia, el Olímpico de Porto Alegre, y tiene estadios modernos en la afuera, ¿verdad? Hoy se juega en el Allianz Parque. El Allianz Parque de Palmeiras. Del Palmeiras, que es un estadio ultra moderno que le costó, no sé, 400 millones de dólares, algo así al Palmeiras. Le hicieron enojado porque Lula construyó la arena para Corinthians. Entonces los Palmeiras se enojaron. Para el Mundial hicieron eso. No, y entonces se enojó San Pablo los tiene Palmeiras. Morumbí y todo, y Palmeiras se consiguió un estadio muy lindo, ¿no? Hermoso, dicen que es su estadio. Yo no conozco, pero dicen que es maravilloso. Y nuevo, es un estadio nuevo. No, pues hay clubes que pueden proyectarse, o sea, están encajonados y tienen un lugar. ¿Vos te imaginas cuánto cuesta, por ejemplo, el local del Olimpia? ¿Cuánto cuesta el de Guaraní? Vos llegás a poner a la venta eso y cuesta millones, hacer fraccionamiento nomás y ya... Fíjate vos que Guaraní... Puede ser un estadio ultra moderno en otro lugar, no sé. Que Guaraní, nos contó una vez Juan Alberto y Gerardo sabe, Guaraní no puede comprar el terreno que está sobre General Santos, que es de un tambero, un militar. Exacto, nunca pudieron comprarle. Y un terreno que si compra ese, ahí sí podría... Ahí puede ser, pero no, y tampoco... Yo si soy el Estado agarro y le expropio. No. Es más... Yo le expropio, te juro, y le pago lo que corresponde. Igual que la famosa casa de Cerro, ¿cuánto tardó? No, pues en el caso del Club Guaraní, yo le expropiaría, ¿verdad? Primero lo voy a investigar de dónde salió la casa y cómo se hizo el militar, ¿verdad? Y segundo, expropiaría y le pagaría a la familia lo que corresponde porque el bien social está por encima del bien individual. Pero igual no podés expropiar. No, ¿por qué, Federico? ¿Y por qué no? Que sea de orígenes puros. No, pero yo hablo del bien social que es supremo, hermano querido. No, pero no se puede expropiar. En todo caso, bueno, y por eso, como Guaraní no puede crecer, puede vender eso y se va a otro lugar. Mira, te doy otro ejemplo. ¿Conocer el Olimpia de Itagua? Exacto. El Olimpia de Itagua hizo un negocio redondo porque la esquina le dio a esta famosa empresa Burger King y la pizza también de Domino's. Y la alquila el ingreso algo resignaron el ingreso que antes tenía sobre la ruta y ahora están las dos casas de comida rápida. Sí, las dos casas están, pero siguen teniendo el club ahí al lado. Pero la esquina es la que le cedieron a esta empresa. A Palmeiras le salió cero su estadio, está concesionado por 30 años. El 90% de los conciertos realizados en San Pablo se van a realizar ahí. Y bueno, ahora por la pandemia no está, ¿verdad? Cerro, por ejemplo. Pero es cierto. Cerro, por ejemplo, ¿sabe cuál es su problema? Cerro tiene un hermoso estadio, pero no tiene lugar para estacionar. No. O sea, y tuvimos ese ejemplo cuando fuimos en la inauguración contra Boca, después cuando se jugó contra un equipo colombiano, ¿cuál fue? El Junior. ¿Verdad? Ni hablar cuando se jugó la final de la Sudamericana. Bueno, no tenés forma de estacionar, no hay forma. ¿Dónde vas a meter todos los autos? Ese es el problema que hay en la mayoría de los estadios. Libertad no tiene lugar para estacionar. Libertad si vende, ¿cuánto puede costar ese terreno? Libertad no tiene. No tiene estacionamiento, no, ¿verdad? Depende de los militares de frente o de un local que hay en la esquina, después no tiene. Cuando hablo de los militares de frente, ¿sabes? No, sí, claro, conozco perfectamente. Bueno, Gerardo. Son clubes grandes, entre comillas. Sí. Clubes tradicionales, ¿eh? Sí.
A ver, Gerardo, aguantame un ratito, dame Siempre me escribe aquí mi amigo el Chuma Pinoseño. A ver. Que me envió fotos. Pinosá, por ejemplo, está en una Me dice ubicación que- preferencial. y vos sabés que no puede más crecer tampoco. Vos sabés que la pared está, la muralla, la cancha termina por la muralla, Federico. Vos corres mal ahí, te pegás por la pared y fuiste. Pinosá está totalmente renovado con pozo artesano, pastado, regadío automático, secretaría. La grada con asientos verdes y negro, color de Pinosá. Mira qué lindo. ¿En serio? Che, mira que hace años que no voy. Está detrás de la Sapsil. Sí, conocemos. Indica, gracias. Paralelo, o sea, ya la sería. Chuma Pinoseño. Y acá apareció a tu pedido el señor de los pasillos. A ver, ¿qué dice, por favor? Dice, Cerro tiene previsto construir un estacionamiento para unos 1.500 autos. Pero igual no alcanza, Federico. Van a ser tipo centenario según el proyecto. Dice, no conozco el de centenario. Pero igual, ¿cómo un estadio para 45 ¿Y dónde va a meter personas? ahí No los alcanza. 1.500 autos? No, pero está bien ya. No, es algo, pero igual para no un partido alcanza. normal entramos. Se entra, Sí. pero si tenés... Pero no hay forma, ¿eh? Mira que ahí tampoco O no hay... si querés hacer un concierto grande, por ejemplo. Cerro ahí es tenés- el único estadio que puede albergar un concierto de esa Sí. magnitud, o el Defensor del Chaco, ¿verdad? Porque Claro. en su momento Paul McCartney fue el Defensor del Defensor Chaco. del Chaco. Y Cerro tenía proyectado tener muchos conciertos y apareció La pandemia. Vos tenés la gentileza de Nacional de Sur de América para meter los autos porque Pero son abren. muy pequeños Bueno, los no, son estacionamientos. pequeños. Es que no hay más lugar. No da. No hay. O sea, No hay lugar, pueden lastimosamente. estacionar sobre Estados Unidos, caminar. Sí. Bueno, aguantame, dame 5 menciones, estamos con... Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial, o visitalos en nisei.com. Nisei, tecnología y confianza, cada día más cerca. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228, 632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Cómo generó revuelo esto de la nota que hicimos con Douglas Martínez? Porque varios clubes están reportando. Por ejemplo, Roberto Sosa me dice que esto le envían a él, ¿verdad? Decirle un poco a Bruno que vengan a ver Sport Colombia. No sé si es para bien o para mal, ¿verdad? Estaban ellos... La pucha, vos sabés que el señor Lo de Pinosá que vos contás, yo no sabía. A mí me envió me sorprende lo que me cuentes que tiene CEPE ya ahora. Sí, Yo me acuerdo que eso era un arenal. Regadío automático. Regadío Imagínate. automático, mira vos. Me envió una gacetilla el Chuma Pinoseño y bien. ¿No puedes sacar fotos para enviar? Por favor, acá el señor Pasillos arrancó muy bien Una Bruno belleza Ariel. está por Colombia, mira. Mira que vino por Colombia. Están remozaron el campo Un de club que fútbol estuvo también. desafiliado durante un año. Lo que pasa es que renovó autoridades y ya se está preparando con todo para su regreso, pues después de la suspensión que tuvo por 2 años. Bueno, el señor de los pasillos bien. Hasta los hermanos Romero, los Melli colaboraron Claro. para la pintura y para remozar. Cierto, ellos colaboraron. Mago Alvarenga, saluda ahí de por Colombia. Sí. Roberto Sosa. Nelson Cuevas. Pablo da Silva. También. No, Pablo da Silva salió de Atlántida. Sí, pero él en primera debuta en por Colombia. ¿En serio? Él en primera debuta en por Colombia, sí. Me dijo el señor de los pasillos el tema del estacionamiento en Cerro. 4 pisos. Aquí me dice una persona que sabe mucho, me dice, estuvo bien el señor Pasillo, pero se le fue la mano. Cada piso dice que cuesta 1.600 millones de guaraníes, imagínate, pues. A la bucha. Matador Núñez me dice Doma también. ¿De Colombia? Chelo Tigarribia. sí. No, Luis Cáceres. Pedro Sarabia. Pedro Sarabia salió por Colombia. Pedro Sarabia. En Ayes se habló un tiempo también de que iban a vender el predio en Tacumbúa, una universidad privada, y se iba a trasladar a Villa Ayes.
era proyecto de Medina Zagalés, pero nunca se aceptó, la mayoría estaba en contra. Y sí, a lo mejor era porque era Medina Zagalés, ¿verdad? Que encabezaba el Medina tema, Zagalés, gran trabajo hizo el Club Sport Colombia con el grupo dirigencial encabezado por el colega José Solís, me dice Pedrito García. Después... General Gene Villamor también dice, ¿verdad? Lo que es importante es que, viste que los céspedes, no sé cómo se dice en plural, los campos de fútbol, para no complicarnos, de los clubes de ascenso, viste que no tienen agua propia, pues. Entonces no pueden luego tener regadío automático, por ejemplo. Entonces ahora la APF dice que le va a poner el pozo propia. artesiano. Y eso es lo que puso Pozo Pinoza. artesiano con regadío automático. Y preguntarle pues si ese ya es, porque eso no Ya dijo, es fijo, ¿no? Ya es eso no fijo. dijo Douglas Martínez. Saluda, habla un poco, al tocayo Federico Janis. A ver. Mira lo que el presidente de ayer. Qué lindo está. Mira, yo conozco ese estadio. Yo conozco casi cuando... todos los estadios, Federico, ¿no? Yo también. Vos sabés que existe ese estadio Sport UI, que le llaman. Sí, existe. Vos Sí, sabés sí, que sí, existe. sí, sí, sí. ¿Sabés quién salió de ahí? Acá en Asunción está. Una canchita, donde cerca yo vivía, por allí cerca. Sí, sí, existe una no, canchita. ¿sabés quién salió de ahí? El ídolo Carlos Lobo Diarte de ese barrio. Sport UI. Sport UI ¿Ese está existe. de la municipalidad del otro lado, no? ¿No viste que antes o hasta ahora se dice peyorativamente? Le dicen, anda jugando Sport UI, UI, ni Sport UI, vender ganáis. No le ganás ni a Sport UI, te dicen, ¿verdad? Y Sport UI existe, en serio. ¿Sabes qué? Pasando, vos cruzás San Martín, Marca López. A ver, imaginariamente cruzás 5 cuadras y a la izquierda, 2 cuadras más o menos. Claro, Allí esa está zona. Sport UI, sí. Miguel Almirón ayudó mucho al 3 de noviembre, dice aquí. Ese es el cierto, barrio de San el Pablo. barrio de San Pablo, sí. Sí. Mira qué bien. Y él salió de ahí, más. Sí, acá nos había contado él personalmente en su... Luis Cáceres, Marcelo Estigarribia, Los Meyer Romero, Víctor Ayala, Nelson Cuevas, Doldán Ruiz Viera, Nelson Cuevas. Guido Alvarenga, Wilson Quiñones, entre otros salidos por Colombia. Nelson Cuevas, ¿sabe quién ¿Y le Nelson hizo vive ahí cerca? debutar? Mario Yaquet. Era el técnico por Colombia, si mal no recuerdo, no contó nada de la Yo historia. creo que no, yo creo que lo llevó a la sub-20. A la tener razón. Le a hizo su jugar 20. como lateral derecho, él era puntero. Él estaba, nos contó Pipino, no sé si tenemos la historia, fue espectacular, porque él estaba, dice que acostado en la cancha, ¿verdad? Y Sí. faltaba un jugador, vení por mitad y vos entras a jugar, porque él practicaba en las inferiores. Y entró a jugar y le hizo malabares al resto de los compañeros y le preguntó después, vení, porque ¿cómo te llamas? Le dijo, y yo soy Nelson Pipino Cuevas, Nelson Cuevas le dijo en ese momento, ¿verdad? Nelson Cuevas, y vení mañana a practicar en primera, le dijo, y ahí empezó a practicar en primera. Empezó. Entonces en Sport Y Colombia en fue. Sport Colombia, y después... Pero fue ya que no, Mario Yaquet fue en la selección. Que lo puso lateral, ¿te acuerdas? Porque adelante estaban todos los fenómenos. Sí. El propio Nelson Cueva dijo, acá me dice Jarita que el estadio, ¿es cierto, Tochuma Pino, señor? Se llama General Strono, dice el estadio de... No, eso sería un descubrimiento único. No, llamarle para el presidente de Pinoza, Estadio General Alfredo Strono, dice. No te quiero... Presidente de Pinoza, Miguel Quiñones. Llamarle para el señor Miguel Quiñones. En serio, mirá las cosas que estamos descubriendo. Bueno, ya estamos con Gerardo, juega Libertad, muchachos. ¿Cuántas menciones? Salió, ¿sabes quién salió? Que yo no lo vi jugar, pero lo escucho siempre. Secundino y Fuchs salió de Sport UI. Secundino Fuchs fue el hombre de Cerro Porteño, que era un hombre que le pegaba más fuerte. Sí. Cuentan lo de aquella época. La pucha Jarita eliminó mensaje. ¿Qué pasa, Jarita? Vos sabés que yo le conocía a Carlos Lobo Diarte y fue mi amigo, y su hermano Severiano, que hace mucho no sé de él, lo visitaba permanentemente a Severiano, y ellos vivían ahí en el barrio de la cancha de Sport UI. ¿Y sabés quién? Villa Aurelia, ¿verdad? Villa Aurelia, es un Villa lugar Aurelia. privilegiado. ¿Y sabés Sí. quién compró una casa ahí? Tata Martino, y le alquiló a Pablo Guiñazú para que vos te ubiques. En esa zona. El famoso Sport UI. Mira un poco, hay una... ¿Sabes que ahí tenía su casa Petengil
Y venían los técnicos de Cerro ¿Y sabe González, vos vas a tener esa cancha? ¿Una cancha chiquitita dice que? Sí, por el año 97. ¿Y qué te fuiste hacia ahí, estudiaba en el Colegio Técnico Nacional y ahí queda cerca, pues. Pero vos eras malo en el fútbol, por eso terminaste... Jugaba súper bien, Bruno. ¿En serio, Sí. ¿Y qué pasó con el alcohol, la mujer? ¿Qué? La rodilla, ¿no? Famoso, ese que te dice la rodilla, no, me lesioné, bola. Era un vago. Claro. El Diarte iba a jugar por Genes y no tenía dinero para su inscripción. Esa es Serafini. Sí, la historia de Serafini. El lobo Serafini no tenía la plata. Serafini tenía la plata. Así mismo. Y le inscribieron a él. Presidente general Alfredo Strones se llama Michel Chuma Pinoseño del estadio. ¿En serio? Llamar al presidente, porque esto va a ser histórico. Esto va a ser transmitorio. ¿En serio te estoy diciendo? Ha de ser el único, en este caso, institución deportiva. Porque la libertad... Falleció acá, Chiqui Diarte, me dice Jarita, que vos le conocías. ¿Falleció don Severiano? Decirle a Bruno que le falleció. La pucha, no sabía. Qué triste me pone. Ya murió Severiano. Acá está, Deportivo Pinoza, el primer adelantado. Y esto ya es obra de la APF la que hizo. Y si se llama Strones, preguntarle un poco. No, se llama, es que el Chuma Pinoseño, que es hombre fuerte. Bueno, pero que nos confirme el presidente del club, Erico. Que no era Alfredo Strones. El Chuma Pinoseño vamos a poner como fuente en No, pero vos no sabés quién es el Chuma Pinoseño. No, ya sé, pero... no puedo decir su nombre porque... No, ya sé, pero yo no quiero desmeritar, pero no puedo... No, claro. ¿Vos te imaginas? Esto va a ser un boom, ¿verdad? Que ABC Digital publique... El Club Deportivo Pinozá se llama Alfredo Strones, el único en el país debe ser. Y fuente Chuma Pinoseño. Ya veremos ir a y una vera. Y Juan Ciclón de la fuente de los Barra Olimpia. Ya estamos con acá me envía Bruno Andrés, una persona que se escucha una imagen que Santaní está también construyendo un centro de alto rendimiento. Financiada por la APF. ¿En serio? Sí. Está bien, se está creciendo, es importante eso. Bueno, Edgar, vos tenés la programación del campeonato para recordar la 11ª. Estamos con Gerardo porque hoy juega Libertad por Copa Libertadores. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llamárselo 994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando carga. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores tiendas y casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, biciculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920 y
Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, muchas gracias a todos a todas las personas del fútbol, colegas que manejan bien la información y nos escriben este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de cosas que usualmente no tocamos, como clubes de ascenso y otros temas, cerca de Musac, que era el Sport Juiz, para dar la referencia a los que bailaban. Sí. Lindos lugares, ¿eh? Sí. Zona linda esa, de Villa Aurelia. Así que un saludo a todos. ¿Sabe? Gracias a Mario Vega, que me dice sí. General Alfredo Stroessner del estadio de Pinosá. Gracias a Gustavo Balbuena, síndico de Pinosá. El señor Lopasillo también, que enviaba material de General Alfredo Stroessner. Y dice que hay un equipo en la Liga de Alto Paraná que se llama también General Alfredo Stroessner. Imagínate abrir una transmisión. Aquí estamos en el General Alfredo Stroessner. ¿Contra quién podría jugar ahí? Un choque medio... que suena medio fuerte. A ver. Yo me acuerdo, antes estaba lindo cuando jugaba Resistencia contra Liberación, por ejemplo. Sonaba lindo la intermedia para... Los zurdos se ponían muy contentos. Resistencia contra Liberación. Toda la Liberación subió en una época que estaba Resi. ¿Está Gerardo? ¿Gerardo? Sí, Federico. ¿Sport Juiz, color de camiseta? Creo que igual la de Libertad, es el 12 de octubre de Villa Aurelia. Hasta ahora está en la cancha. ¿Color de camiseta decía Gerardo? Al igual que Libertad, creo, no estoy seguro. Sí. Ahora, el Gerardo de Pinosá sí se llama Alfredo Stroessner. Está confirmado. ¿Sabes qué? Acá acabamos de cortar con el presidente de Pinosá, que está indispuesto, no puede entrar al aire. Sí, el flaco. Y nos confirmó que efectivamente el Estadio Deportivo Pinosá se llama Alfredo Stroessner. Sí, él había, Stroessner en su época, cuando gobernó este país, le dio el título, hizo las gestiones, hicieron las gestiones y el presidente le otorgó el título de propiedad porque era fiscal ese terreno. Esa es toda una zona, disculpame Gerardo, esa zona es todo de terrenos fiscales. Sí, señor, exactamente, casi todo el barrio. Todo el barrio. Sí, y hicieron las gestiones y lo tituló el entonces presidente y por ello le dieron el nombre de Stroessner a Gerardo, Sport Juiz, Celeste y Blanco, me dicen aquí dos personas. Celeste y Blanco. No estaba seguro. Sí, Celeste y Blanco. 12 de octubre de Santo Domingo, que es como la de Libertad. Por eso la confusión. Vos sabés que yo conozco perfectamente la cancha del Deportivo Pinosá, es más, pasaba siempre por ahí porque yo entraba en el colegio Verbo Divino. Sí. Y de ahí pateaba como, viste que antes pues vos tenías tu chica y vos tenías que acompañarla a su casa. No sé si te tocó esa época, Federico. La camioneta más linda que había en la historia, sí. Sí. Y ahí el único que tenía auto. Sí. Claro, no cruce todavía en la esquinita ahí. No, y vos te ibas y la acompañabas, pues, ¿verdad? Y normalmente vivían cerca del colegio, ¿verdad? Y vos te hacías la caminata después del colegio y... Qué época, che. Qué lindo. General Stroessner de presidente Franco. Un club de la Liga. De la Liga de Franco. Aquí me dice yo que sería General Stroessner contra Libertad, por ejemplo. General Stroessner contra General Díaz, por ejemplo. Pero está en presidente Franco el equipo General Stroessner. ¿Qué se llama? Sí, General Alfredo Stroessner, el club. ¿El club lo se llama? De la Liga de presidente Franco, sí. De la Liga es que el estadio el de Pinosá que se llama de Pinosá, exactamente. Bueno, contanos, Gerardo, lo de Libertad, por favor, para hoy.
21:30 el partido de vuelta del cuadro liberteño tiene equipo confirmado con Martín Silva, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Pablo Adorno e Iván Piris, Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres y Matías Espinosa, Sebastián Ferreira y Adrián Martínez, el equipo que prepara Gustavo Morínigo para la noche de hoy. Repito, 21:30, arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Además de los titulares, estarán a las órdenes de Morínigo, Carlos Servín, el portero Daniel Bocanegra, Alexander Mejía, Diego Viera, Hugo Martínez, Héctor Tito Villalba, Iván Franco, Alfio Oviedo, Julio Enciso, Paulo da Silva, Sergio El Pato Aquino y Óscar Tacuara Cardoso. A las 19 salen del hotel rumbo al estadio del Palmeiras. 21:30 el compromiso, el retorno está marcado para las 2 de la mañana del día siguiente y regresan entonces de esa manera para las 3:30 aproximadamente del día miércoles en nuestra capital el plantel liberteño, y ojalá que sea con clasificación del cuadro repollero. Bueno, compañeros de audiencia. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. Adiós, adiós. Una victoria lo clasifica a Libertad a partir del 1-1 penales, a partir del 2-2 clasifica. Así es. Sí. Y Gerardo maneja el equipo con Seba. Sí. Mientras que acá, por lo que había hecho el martes pasado, uno entiende lo de Tacuara, claro. Si el partido va a ser parecido en el trámite a lo que fue el Defensores hace 8 días, que juegue Tacuara, si va a ser el típico partido donde Palmeiras lo va a tosigar, quizás Ferreira pueda rendir más, pero como que también el tema de la pelota parada, ahí sufrió Libertad el gol de Gustavo Gómez, entonces... A mí me gustó, Dani, como está diciendo, creo anoche, en peligro de gol, Tacuara tirándose atrás y tocando la pelota, no siendo esclavo de alguna habilitación. ¿Viste el famoso partido que te domina el rival y vos tenés 9... y queda desconectado el equipo? No, cuando se tiraba atrás y tocaba, que lo vimos, porque incluso hay que decir que Libertad varias llegadas de contra tuvo en pleno primer tiempo contra Palmeiras, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que se puede hoy también, por sí, eso o sea, el típico movimiento del 9, sí, arrastrando o no a su marcador, pero que al hacer la descarga ya lo agarra a Palmeiras con jugadores en velocidad. Claro, porque tiene 3 hombres Libertad, o 4. Que si querés, Demonio, Espinosa, Martínez y Ramírez, que aprovechaba muy bien los espacios que dejó Palmeiras en el primer tiempo, que creo va a ser más o menos parecido. Un equipo que tiene problemas en el medio. Si vimos algo que no tenía Palmeiras, mucha marca en el medio, a diferencia de otros equipos. Sí, por eso, o sea, se puede dar dentro de todo la lógica de la chapa de un equipo que, si en Brasil dijeron que fue el peor partido de Palmeiras en el año y acá dijimos que fue el mejor partido de Libertad en el año, o sea, comprender que puede ser una cuestión excepcional lo que vimos en el encuentro de ida, pero si esto se puede normalizar, creo que hay chances. Fíjate que hablamos mucho de lo que puedan hacer esos 4 o el quinto jugador, que es Iván Ramírez, pero también uno sabe que Campuzano y Blas Cáceres le pueden dar tanto intensidad como traslado o ser vertical, si es que están inspirados en esta noche, donde, repito el concepto, Libertad tiene que entrar sabiendo que no tiene nada que perder. Si hoy se elimina, nadie le va a reprochar absolutamente nada, inclusive va a quedar hasta tiene de Yapa meterse como candidato por lo que mostró, si deja una buena imagen en el plano local. Claro. O sea, no es que se termina nada, ¿verdad? Y sí, de acuerdo, si la imagen es esa, yo creo que va a quedar muy bien parada hasta el propio Gustavo Morínigo. Claro, y fíjate lo fuerte que pegó el partido de ida, porque si uno analiza, el empate contra Guarani fue un mal resultado, porque se despidió del tema de meterse del por el acumulativo. acumulativo, pero como que en Libertad la sensación es no mirar tanto de ese partido el viernes pasado, sino lo que fue el martes y hoy. El plato grande está hoy. Y si por esas cosas del fútbol se da, Libertad va a estar jugando Copa Libertadores en enero. Miradme que tiene. Adivina qué color de camiseta tiene el Alfredo Stroessner, un trepador el que dio el club. ¿De Pinoza? El Alfredo Stroessner de presidente Franco. Ah, el Alfredo Stroessner. Su rival en Nanagua, dice. Y tiene ese rojo ni gana. Todo rojo. Camiseta roja, pantaloncito rojo y medias rojas. El Atlético Alfredo Stroessner de Alto Paranache.
¿En serio? ¿Y en qué categoría juega? ¿Dónde juega? Está en el fútbol local, dice su rival, su clásico es O sea, una liga... Nanagua. La Liga de Franco, ahí lo la que Liga de participa. Franco, Nanagua, y una calle separa las dos canchas, la de Alfredo Stroessner y la de Nanagua. Ah, mira. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Hay llegadas que emocionan, como la de un amigo que no ves hace mucho, la de un hijo, la del celular que pediste por nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales @Nisei Oficial o visítanos en nisei.com. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Villis Express de San Bernardino. Entrate de este y mucho más, y también otros beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Tu Taiga te sale con tanque lleno, sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lays, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lays. Búscalas antes de que se agoten. Cantidad de mensajes. No, espectacular, eso es lo que yo estuve agradeciendo recién, la gente Qué impresionante. que te salva y que sabe de algo que nosotros nos tocamos mucho, como el ascenso, ¿verdad? Sí, sí. Y gracias, colega, a la gente. Sí, sí. Gracias a José Solís, que estuvimos hablando de lo que hacía en Sport Colombia, que hoy presidente de Sport Colombia nos envía el tema de Sport Juicy, albiceleste. Y antes estaba el 12 de octubre de Villa Aurelia, que era albinegro, como dijo Gerardo. Pero ya no existen, y los dos clubes ya no están más en la APF, no pertenecen a la APF. Le agrego también, el Alfredo Stroessner es el presidente Franco, pero juega en la Liga de Alto Paraná. No hay Liga Franqueña luego de fútbol. Y también le agrego al Chuma Pinoseño, que me dice que el clásico antes era estronista, era Pinosá contra el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Imagínate qué clásico ese. Y ahora contemporáneamente el clásico era, ¿sabes cuál? Fernando de la Mora Pinosá cuando estaban en ascenso. Claro, cuestión de barrio. Sí, cuestión de barrio, sí. El único club con consultorio bucodental para inferiores es por Colombia. Nos envían la foto acá, mira. Espectaculares. Es por Colombia ahora. Es por Colombia. Mirá, después Sí, de todo lo señor. que pasó. Así es. ¿Te acordás con aquel presidente que tenía, que no me acuerdo el apellido? Salgueiro 2 partidos, Pardo 3 partidos por reincidente. Y Roselino Toledo 1 partido. La resolución del tribunal con vistas a la liguilla que se viene. ¿Qué es lo que venían anunciando? Vos estás en otro mundo, Ariel, hoy. Transmitimos hoy a las 21:30, equipo paraguayo en Copa 2 casos Libertadores de positivos América. en Nacional. Mira, ahora salió. En la academia. Ya hay canasta, dice Ariel. Él está Ariel está aguinaldo acá. y canasta. La parte administrativa, ¿eh? Legalmente. Estoy contando, vamos a estar a las 21:30 acá. No, está bien, vas a estar. Bueno, tampoco sos un obrero, un albañil que trabaja de sol a sol. Hoy domingo, el sábado domingo nosotros tuvimos mientras vos estabas tomando tu... Mira, que sacamos las cuentas, yo te puedo asegurar que... No, problema. Ariel. Fue las 5 yo estoy por acá.
Estamos en la misma. No Wilfrido Hugo se llamaba el presidente por Colombia. Que una vez discutimos grande acá cuando el día después que murió el niño aquel. Sí, recuerdo. ¿Te acordás? Sí, Wilfrido Hugo. Gran jugador Wilfrido Hugo. 1988, un día como hoy, 15 de diciembre, Olimpia ganó el torneo de honor del fútbol paraguayo, se coronó campeón tras igualar sin goles ante Colegiales. Obtuvo así su estrella número 31. Con gol de Andrés Iniesta 2003, la selección de España derrotaba 1-0 a Colombia y se clasificaba a la final del Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes. 1993 debutó en la selección de Argentina Ariel el Burrito Ortega. Jugó 3 mundiales, 94, Estados Unidos, Francia 98 y Japón, Corea 2002. ¿Contra quién lo dice? Partido amistoso, claro. No sé contra quién, no dice contra quién debutó. 1938 nace Juan Carlos Guasmosi, es presidente de la República. 1961, un día como hoy, Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén tras un juicio en el que fue acusado de genocidio a la raza judía. Creo que lo agarran en... Sí, lo llevan en un avión, en un operativo lo llevan a Israel, encubierto, sí. Espectacular. De Buenos Aires, en Netflix está la película. Está inclusive ahora sobre el Mossad, un documental, y ahí habla una entrevista al el agente que lo capturó y cuenta los detalles. ¿Es él o la Mossad? Para mí es el Mossad. El Mossad. El Mossad. El Mossad, y muy protegido por la policía argentina, estaba Eichmann en Argentina. Sí.